Al verlo, me dio un vuelco el corazón. Percibiendo el interés del grupo, aunque no el mío en particular, Jon desabrochó despacio los cierres del latón y sacó su laúd con afectado descuido. Era un laúd de artista de troupe, el largo y elegante mástil y la redondeada caja me resultaban dolorosamente familiares. Tras comprobar que contaba con la atención de todos, ladeó la cabeza y rasgueó las cuerdas, deteniéndose para escuchar el sonido. Entonces, asintiendo para sí, empezó a tocar. Tenía una bonita voz de tenor y unos dedos medianamente ágiles. Tocó una balada, luego una canción ligera de taberna y una lenta y triste melodía en un idioma que no reconocí, pero que sospeché que podía ser ílico. Por último tocó, calderero, curtidor, y todos cantaron el estribillo a coro. Todos menos yo. Estaba sentado, quieto como una estatua, y me dolían los dedos. Quería tocar, no escuchar. Quería, no es un verbo suficientemente intenso. Me moría de ganas de tocar. No me enorgullezco de haberme planteado robarle el laúd y marcharme de allí aprovechando la oscuridad de la noche. José terminó la canción con un floreo, y Roen dio un par de palmadas para llamar la atención de todos. Hora de acostarse, dijo. Si os dormís, Rick terminó la frase con tono jocoso, nos quedamos atrás. Ya lo sabemos, maese Roen. Estaremos listos al amanecer. José rió y abrió el estuche de su laúd con el pie. Pero antes de que pudiera guardar el instrumento, le dije, ¿me dejas verlo un momento? Disimulé el deje de aprensión de mi voz, e intenté hacerla pasar por una vaga curiosidad. Me odié a mí mismo por haber hecho esa pregunta. Pedirle a un músico que te deje coger su instrumento es como pedirle a un hombre que te deje besar a su esposa. Eso es algo que solo entiendes si eres músico. Un instrumento es como un compañero y una amante. Los desconocidos suelen pedir a los músicos que les dejen coger sus instrumentos, y eso les fastidia mucho. Yo lo sabía, pero aún así no pude contenerme. Solo un momento. Vi cómo José se ponía en tensión. Pero mantener una apariencia amistosa es una de las especialidades de los bardos, casi tanto como la música. Desde luego replicó con una jocosidad que a mí me pareció falsa, pero que seguramente convenció a los demás. Se acercó a mí y me dio el laúd. Ten cuidado, José dio un par de pasos hacia atrás y se esmeró para aparentar tranquilidad. Pero me fijé en su postura, con los brazos un poco doblados, listo para lanzarse hacia adelante y arrebatarme el laúd si surgía la necesidad. Le di unas vueltas en las manos. Si era objetivo, no tenía nada especial. Mi padre no habría dudado en afirmar que poco le faltaba para usar como leña para el fuego. Acaricié la madera. Apreté el instrumento contra mi pecho. Sin levantar la cabeza, comenta, es muy bonito. Lo dije en voz baja, con la voz quebrada por la emoción. Era bonito, es verdad. Era la cosa más bonita que yo había visto en los últimos 3 años. Más bonito que un campo en primavera después de 3 años viviendo en la cloaca pestilente que había sido aquella ciudad. Más bonito que Dena. Casi. No miento si digo que todavía no me había recuperado del todo. Hacía solo 4 días, vivía en la calle. No era la misma persona que en la época de la troupe, pero tampoco era todavía la persona de que hablan las historias que habéis oído vosotros. Tarbean me había hecho cambiar. Allí había aprendido muchas cosas sin las cuales vivir habría resultado más fácil. Pero sentado junto al fuego, inclinado sobre el laúd, noté cómo las duras y desagradables partes de mí mismo que había ganado en Tarbean se resquebrajaban. Como un molde de arcilla alrededor de un trozo de hierro que se ha enfriado, se desprendió, dejando atrás algo limpio y duro. Toqué las cuerdas, una a una. Cuando toqué la tercera, sonó un poco desafinada, y, sin pensar, movió un poco la clavija. No toques eso, José trató de parecer naturalidad, lo vas a desafinar. Pero yo ni le oí. Jon y los demás no habrían estado más lejos de mí si hubieran estado en el fondo del mar decente. Toqué la última cuerda y la afiné también ligeramente. Compuse un acorde sencillo y rasgué las cuerdas produciendo un sonido suave y afinado. Desplacé un dedo, y el acorde pasó a menor produciendo un sonido que siempre me hacía pensar que el laúd estaba diciendo, triste. Volví a mover las manos, y el laúd produjo 2 acordes que susurraron el uno contra el otro. Entonces, sin darme cuenta de lo que hacía, me puse a tocar. El tacto de las cuerdas me producía extrañeza, mis dedos y las cuerdas eran como 2 amigos que se reencuentran y que no recuerdan que tienen en común. Toqué flojo y despacio, sin lanzar las notas más allá del círculo de luz de la hoguera. Mis dedos y las cuerdas mantenían una cuidadosa conversación, como si su danza describiera el guión de un enamoramiento. Entonces noté que algo se rompía dentro de mí, y la música empezó a brotar invadiendo el silencio. Mis dedos bailaban, con movimientos ágiles e intrincados, tejían algo trémulo y sutil que abarcaba el círculo de luz que proyectaba nuestra hoguera.
La música se movía como una telaraña agitada por un débil soplo, cambiaba como una hoja que gira al caer al suelo, y te hacía sentir 3 años en la ribera de Tarbean, el vacío dentro de ti y las manos doloridas por el frío. No sé cuánto tiempo toqué. Quizás 10 minutos, o quizás una hora. Pero mis manos no estaban acostumbradas al esfuerzo. De pronto resbalaron, y la música se derrumbó, como un sueño al despertar. Levanté la cabeza y vi a todos completamente inmóviles, con gestos que iban de la conmoción a la sorpresa. Entonces, como si mi mirada hubiera roto algún hechizo, todos se movieron a la vez. Roent cambió de postura en su asiento. Los dos mercenarios se volvieron y se miraron arqueando las cejas. Derrick me miró como si nunca me hubiera visto antes. Reta permaneció quieta, con una mano delante de la boca. Dena se tapó la cara con las manos y rompió a llorar con silenciosos y desesperados sollozos. José se quedó de pastel. Tenía el rostro pálido y desencajado, como si lo hubieran apuñalado. Le tendí el laúd, sin saber si debía darle las gracias o pedirle disculpas. Él lo cogió y no dijo nada. Al cabo de unos momentos, me levanté, los dejé sentados junto al fuego y me dirigí a los carromatos. Y así fue como Quote pasó su última noche antes de ir a la universidad, con su capa haciendo de manta y de cama. Al acostarse, detrás de él había un círculo de fuego, y delante, un manto de sombras. Tenía los ojos abiertos, eso seguro, pero ¿quién de nosotros puede afirmar que sabe lo que estaba viendo? Será mejor que miréis detrás de él, hacia el círculo de luz que proyecta el fuego, y que dejéis en paz a Quote de momento. Todo el mundo se merece unos momentos de soledad cuando los necesita. Y si derramó algunas lágrimas, perdonémoslo. Al fin y al cabo, no era más que un niño, y todavía tenía que aprender qué significaba sufrir de verdad. 35 despedidas anilló haciendo buen tiempo, así que los carromatos entraron en Inde a la puesta de sol. Yo estaba dolido y malhumorado. Dena había viajado todo el día en el mismo carromato que José, y yo, orgulloso y estúpido, me había quedado al margen. Nada más detenerse los carromatos, empezó un torbellino de actividad. Roent se puso a discutir con un individuo sin barba ni bigote, tocado con un sombrero de terciopelo. Antes de que su carromato se hubiera parado del todo. Tras las primeras negociaciones, una docena de hombres empezaron a descargar rollos de tela, barriles de melaza y sacos de arpillera llenos de café. Reta los vigilaba a todos con mirada severa. José correteaba por allí tratando de que no le robaran ni le estropearan el equipaje. Mi equipaje era más fácil de manejar, porque consistía en un único macuto. Lo pesqué de entre unos rollos de tela y me aparté de los carromatos. Me colgué el macuto del hombro y miré alrededor buscando a Dena. Pero a quien encontré fue a Reta. Nos ha ayudado mucho, me dijo con claridad. Su atur era mucho mejor que el de Roent, sin apenas rastro de acento siaro. Se agradece que haya en la caravana a alguien capaz de desenganchar un caballo sin ayuda. Me tendió una moneda. La cogí sin pensar, fue un acto reflejo de mi época de mendigo, algo así como el acto reflejo contrario a apartar la mano del fuego. No me fijé bien en la moneda hasta que la tuve en la mano. Era una jota de cobre, equivalente a la mitad de lo que había pagado para viajar con la caravana hasta Imbe. Cuando levanté la cabeza, Reta ya se había dado la vuelta e iba hacia los carromatos. Sin saber qué pensar, me acerqué a Derrick, que estaba sentado en el borde de un abrevadero. Hizo visera con una mano para protegerse de los últimos rayos de sol y me miró. ¿Te marchas? Creí que quizás te quedaras un tiempo con nosotros. Sacudí la cabeza. Reta acaba de darme un ápice. Derrick ascendió. No me sorprende mucho. La mayoría de los tipos que encontramos por el camino no son más que pesos muertos. Se encogió de hombros. Y le gustó oírte tocar. ¿Nunca te has planteado hacerte bardo? Dicen que en Inde hay muchos y que se ganan bien la vida. Volví a llevar la conversación hacia Reta. No quiero que Roent se enfade con ella. Me ha parecido que se toma muy en serio su dinero. Derrick rió. ¿Y ella no? Yo le pagué a Roent, aclaré. Si él hubiera querido devolverme parte del dinero, creo que lo habría hecho él mismo. Derrick ascendió. Ellos no funcionan así. Los hombres no dan dinero. A eso mismo me refería, dije. No quiero que Reta tenga problemas por mi culpa. Derrick me cortó con un ademán. Ya veo que no me estoy explicando bien, dicho. Roent lo sabe. Hasta es posible que haya enviado a Reta a darte ese dinero. Pero los varones eáldicos no dan dinero. Lo considero un comportamiento femenino. Ni siquiera compran cosas, si pueden evitarlo. ¿No te fijaste en que, hace unos días, fue Reta quien negoció el precio de nuestras habitaciones y nuestra cena en la posada? Sí, me acordaba, ahora que Derrick lo mencionaba. ¿Pero por qué?, preguntó.
Derrick se encogió de hombros. No hay ningún motivo. Es como les hacen las cosas. Por eso hay tantas caravanas eáldicas dirigidas por un equipo formado por un matrimonio. Derrick. La voz de Roent provenía de detrás de los carromatos. Derrick se levantó exhalando un suspiro. El debe me llama, dijo. Nos vemos. Me guardé la iota en el bolsillo y reflexioné sobre lo que me había dicho Derrick. La verdad era que mi trope nunca había llegado tan al norte como para entrar en el Sal. Era desconcertante pensar que yo no tenía tanto mundo como creía. Me colgué el macuto del hombro y miré alrededor por última vez, pensando que quizás fuera mejor que me marchara sin molestar a despedidas. No veía a Dena por ninguna parte, así que me decidí. Me di la vuelta y la encontré de pie detrás de mí. Ella me sonrojó con cierta torpeza, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Era hermosa como una flor, y no tenía la menor conciencia de su hermosura. De pronto me quedé sin aliento y me olvidé de mi enfado, de mi pena, de todo. ¿Te marchas?, pregunté. Asentí con la cabeza. ¿Por qué no nos acompañas a Anilin?, propuesto. Dicen que allí las calles están pavimentadas con oro. ¿Podrías enseñarle a Jon a tocar ese laúd que tiene? Sonrió. Se lo he preguntado, y me ha dicho que no le importaría. Me lo planteé. Por un instante estuve a punto de abandonar todos mis planos solo para estar un poco más con ella. Pero ese momento pasó, y negué con la cabeza. No pongas esa cara, me dijo con una sonrisa. Me quedaré un tiempo allí, si las cosas no te salen bien aquí. Se quedó callada, expectante. Yo no sabía qué iba a hacer si las cosas no me salían bien. Había depositado todas mis esperanzas en la universidad. Además, Anilin estaba a cientos de kilómetros. No tenía más que lo que llevaba puesto. ¿Cómo iba a encontrar a Dena? Dena debió de ver mis pensamientos reflejados en mi semblante. Sonrió y dijo, ya veo que tendré que ir a buscarte yo a ti. Los Ru somos viajeros. Nuestra vida se compone de encuentros y despedidas, con breves e intensas relaciones entre medias. Por eso yo sabía la verdad. La sentí, pesada y certera en el fondo de mi estómago, nunca volvería a ver a Dena. Antes de que yo pudiera decir nada, ella miró nerviosa hacia atrás. Tengo que irme. Búscame. Volvió a esbozar su pícara sonrisa, se dio la vuelta y se marchó. Lo haré, le dije. Nos veremos donde se encuentran los caminos. Dena giró la cabeza y vaciló un momento. Me dijo adiós con la mano y se perdió en la penumbra del ocaso. 36 menos 3 talentos. Pasé la noche durmiendo fuera de los límites de la ciudad de Inde, en una blanda cama de brezo. Al día siguiente me desperté tarde, me lavé en un arroyo cercano y me encaminé hacia el este, hacia la universidad. Mientras andaba, oteaba el horizonte en busca del edificio más grande de la universidad. Sabía qué aspecto tenía gracias a las descripciones de Ben, era un bloque gris y cuadrado, sin ningún distintivo, alto como 4 graneros puestos uno encima de otro. Sin ventanas ni adornos, y con una sola puerta de piedra. 10 veces 10.000 libros. El archivo. Había ido a la universidad por muchos motivos, pero ese era el principal. El archivo encerraba respuestas, y yo tenía muchísimas preguntas. Ante todo, quería descubrir la verdad acerca de los Chandrian y los Amir. Necesitaba saber qué había de cierto en la historia de Scarpi. Cuando el camino llegaba al río Ometi, había un viejo puente de piedra. Seguro que sabéis a qué clase de puente me refiero. Era una de esas antiguas y gigantescas obras de arquitectura que hay repartidas por todo el mundo, tan viejas y tan sólidamente construidas que se han convertido en parte del paisaje, sin que nadie se pregunte quién las construyó ni por qué. Aquel puente era particularmente impresionante, tenía más de 70 metros de longitud y era lo bastante ancho para que pasaran por él 2 carromatos. Se extendía sobre el cañón que el Ometi había labrado en la roca. Cuando llegué a la parte más alta del puente, divisé el archivo por primera vez en mi vida, alzándose como un gran itinolito por encima de las copas de los árboles, hacia el oeste. La universidad estaba en el centro de una pequeña ciudad. Aunque pensándolo bien, no sé si debo llamarla ciudad. No tenía nada que ver con Tarbean, con sus tortuosos callejones y su olor a basura. Era más bien una población grande, con calles anchas y una atmósfera limpia. Entre las casitas y las tiendas había extensiones de césped y jardines. Pero como esa población había crecido para satisfacer las peculiares necesidades de la universidad, un observador atento pudo descubrir pequeñas diferencias en los servicios que ofrecía INDE. Había, por ejemplo, 2 sopladores de vidrio, 3 boticas muy bien abastecidas, 2 talleres de encuadernación, 4 librerías, 2 prostíbulos y un número absolutamente desproporcionado de tabernas. En una de ellas había un gran letrero de madera clavado en la puerta que rezaba, «Simpatía no».
Me pregunté qué pensarían de esa advertencia a los visitantes que no tuvieran ninguna relación con el arcano. La universidad consistía en unos 15 edificios que no guardaban mucho parecido unos con otros. Las dependencias tenían un cubo central circular del que irradiaban 8 alas, recordaba a una rosa de los vientos. El auditorio era un edificio sencillo y cuadrado, con vidrieras en las que aparecía Tecam en una postura clásica, plantado, descalzo, ante la boca de su cueva, hablando con un grupo de estudiantes. La principalía era el edificio más particular, ocupaba media hectárea y parecía que lo hubieran construido a toda prisa a partir de varios edificios desiguales y más pequeños. Me acerqué al archivo, y su superficie gris y sin ventanas me recordaron a un inmenso itinolito. Me costaba creer que por fin hubiera llegado allí, después de tantos años de espera. Rodeé el edificio hasta que encontré la entrada, una inmensa puerta de piedra, de doble hoja, abierta de par en par. Sobre la puerta, labrada en la piedra, una inscripción rezaba, Borfelan Rinata Morie. No identifiqué el idioma. No era siaru. Quizás fuera íllico, o témico. Ya tenía otra pregunta más que necesitaba respuesta. Por la puerta de piedra se accedía a una pequeña antecámara con una puerta de madera, también de doble hoja, pero más sencilla. La abrí y noté una ráfaga de aire frío y seco. Las paredes eran de piedra gris, y estaban bañadas en la distintiva y constante luz rojiza de las lámparas simpáticas. Había un gran mostrador de madera sobre el que reposaban, abiertos, unos grandes libros que parecían registros de contabilidad. Sentado detrás del mostrador había un joven que parecía cealdo de pura cepa, con el característico cutis rubicundo y el pelo y los ojos oscuros. ¿Puedo ayudarte en algo?, me preguntó pronunciando las errores con un marcado acento siaru. He venido a ver el archivo, dije como un tonto. Notaba un cosquilleo en el estómago y me sudaban las manos. El joven me miró de arriba abajo preguntándose, obviamente, qué edad debía de tener. ¿Eres alumno? Lo seré, contesté. Todavía no ha pasado por admisiones. Primero tienes que ir a admisiones, me dijo él con seriedad. No puedo dejar entrar a nadie que no esté en el registro. Señaló los libros que había encima del mostrador. El cosquilleo de mi estómago desapareció. No me molesté en disimular mi desilusión. ¿Estás seguro de que no puedo echar un vistazo? He venido desde muy lejos. Miré las dos puertas que había en la habitación, una tenía un letrero que rezaba volúmenes, y la otra, estantes. Detrás del mostrador había otra puerta, más pequeña, con el letrero solo secretarios. La expresión del joven se ablandó un tanto. No, no puedo. Tendría problemas. Volví a mirarme de arriba abajo. ¿De verdad vas a ir a admisiones? Su escepticismo, pese a su acento marcado, era evidente. Asentí. Es que primero quería pasar por aquí, dije pasando la mirada por la sala vacía, fijándome en las puertas cerradas y tratando de pensar en alguna forma de convencerlo para que me dejara entrar. El joven habló antes de que se me ocurriera nada. Si de verdad piensas ir a admisiones, será mejor que te des prisa. Hoy es el último día. A veces terminan al mediodía. Se me aceleró el corazón. Yo creía que tenía todo el día. ¿Dónde está? En el auditorio. Señaló la puerta de salida. Bajando a la izquierda. Un edificio bajo con ventanas de colores. Y dos grandes árboles delante. Hizo una pausa. ¿Arces? ¿Se llaman arcos? Asentí y salí precipitadamente. 2 horas más tarde estaba en el auditorio, tratando de vencer el dolor de estómago y subiendo al escenario de un anfiteatro vacío. La sala estaba a oscuras, solo había un amplio círculo de luz que abrazaba la mesa de los maestros. Me situé al borde de ese círculo de luz y esperanza. Poco a poco, los 9 maestros dejaron de hablar entre ellos y se volvieron hacia mí. Estaban sentados en una mesa enorme con forma de media luna. La mesa estaba elevada, de modo que, pese a estar ellos sentados, quedaban a más altura que yo. Eran hombres de aspecto serio, cuya edad iba de la madurez a la vejez. Hubo un largo silencio antes de que el que estaba sentado en el centro de la mesa me hiciera señas para que me acercara. Deduje que debía de ser el rector. Acércate para que podamos verte. Así. Hola. Vemos, ¿cómo te llamas, hijo? Pote, señor. ¿Y por qué has venido? Lo miré a los ojos. Quiero estudiar en la universidad. Quiero ser arcanista. Los miré uno a uno. Ninguno parecía particularmente sorprendido, aunque me pareció que a algunos les hacía gracia mi respuesta. Ya sabes, dijo el rector, que la universidad es para continuar los estudios y no para empezarlos. Sí, señor rector. Perder. Muy bien, dijo él. ¿Puedo ver tu carta de presentación? No titubeé, me temo que no tengo carta de presentación, señor. ¿Es absolutamente imprescindible?
Lo acostumbrado es tener un padrino que me explicó. A ser posible, un arcanista. En su carta nos exponen lo que sabes. Las disciplinas en que destacas y tus puntos débiles. El arcanista con quien estudié se llamaba Aventi, señor. Pero no me dio ninguna carta de presentación. ¿No puedo explicárselo yo mismo? El rector me miró con gravedad y meneó la cabeza. Desgraciadamente, si no nos presenta ninguna prueba, no podemos tener la certeza de que ha estudiado con un arcanista. ¿Tienes algo que puedas corroborar tu historia? ¿Alguna otra carta? Antes de separarnos, mi maestro me regaló un libro, señor. Me lo dedicó y firmó con su nombre. El rector se enojó. Eso servirá. ¿Lo tienes aquí? No. Dejé que se filtrara en mi voz un deje de sincera amargura. Tuve que empeñarlo en Tarbean. El maestro retórico M, que estaba sentado a la izquierda del rector, hizo un ruidito de disgusto al oír mi comentario, con lo que se ganó una mirada de censura por parte del rector. Por favor, Herma, dijo M golpeando la mesa con la palma de la mano. Es evidente que el chico miente. Tengo asuntos importantes que atender esta tarde. El rector le lanzó una mirada de enojo. No le he dado permiso para hablar, maestro M. Se miraron fijamente, al final M desvió la mirada y se quedó con el ceño fruncido. El rector volvió a mirarme, pero entonces se fijó en otro de los maestros, que se había movido. Sí, maestro Loren. El alto y delgado maestro me miró con pasividad. ¿Cómo se titulaba el libro? Retórica y lógica, señor. ¿Y dónde lo empeñaste? En la cubierta rota, en la plaza de la marinería. Loren miró al rector y dijo, mañana tengo que ir a Tarbean a buscar materiales que necesito para el próximo bimestre. Si el libro está allí, lo traeré. Así sabremos si lo que dice el chico es cierto. El rector ascendió. Gracias, maestro Loren. Se acomodó en la silla y juntó las manos sobre la mesa. Muy bien. ¿Qué nos habría contado Aventi en su carta si la hubiera escrito? Inspirado hondo. Les habría contado que me sé de memoria los 90 primeros vínculos simpáticos. Que sé destilar, hacer análisis volumétricos, calcificar, sublimar y precipitar soluciones. Que soy muy versado en historia, polémica, gramáticas, medicina y geometría. El rector hizo cuanto pudo para contener la risa. No está mal. ¿Seguro que no te dejas nada? Hice una pausa. Seguramente también habría mencionado mi edad, señor. ¿Cuántos años tienes, chico? Pote, señor. El rector esbozó una sonrisa. Pote. ¿Cuántos años tienes? Membrillo, señor. Se oyó un susurro. Los maestros intercambiaron miradas, arquearon las cejas, sacudieron la cabeza. M puso los ojos en blanco. El rector fue el único que no hizo nada. ¿Y qué nos habría dicho de tu edad, exactamente? Esbocé una tímida sonrisa y respondí, lo sabrían instantáneo a que no se fijaran en ella. Hubo un breve silencio. El rector inspiró hondo y se recostó en el respaldo de su asiento. Muy bien. Tenemos unas cuantas preguntas para ti. ¿Quieres empezar usted, maestro Brandeur? Señaló hacia uno de los extremos de la mesa. Miré a Brandeur, un hombre corpulento y con calva incipiente. Era el maestro aritmético de la universidad. ¿Cuántos granos hay en 13 onzas? 6.240, contesté inmediatamente. Brandeur arqueó un poco las cejas. Si tuviera 50 talentos de plata y los convirtiera a la moneda víntica y luego al revés, ¿cuánto tendría si el sealdimo se quedara el 4% cada vez? Empecé a calcular la lenta y pesada conversión de moneda, pero entonces sonreí porque me di cuenta de que no era necesaria. 46 talentos con 8 drabines, si es honrado. 46 justos, si no lo es. El maestro volvió a inclinar la cabeza, y esa vez me miró con más atención. Tienes un triángulo, dijo despacio. Un lado mide 7 pies. Otro lado, 3 pies. Un ángulo mide 60 grados. ¿Cuánto mide el otro lado? ¿Está ese ángulo entre esos dos lados? El maestro ascendió. Cerré los ojos una milésima de segundo y volví a abrirlos. 6 pies y 6 pulgadas. Justos. El maestro dio un resoplido de sorpresa. Muy bien, muy bien. ¿Maestro Arguil? Arguil formuló su pregunta antes de que yo tuviera tiempo de volverme hacia él. ¿Cuáles son las propiedades medicinales del eléboro? Antiinflamatorios, antisépticos, ligeramente sedantes, ligeramente analgésicos. Purifica la sangre, contesté mirando al anciano con gafas y cara de abuelo. Ingerido con exceso tiene efectos tóxicos. Es peligroso para las mujeres embarazadas. Enumera las estructuras de la mano. Nombré los 27 huesos por orden alfabético.
A continuación nombra los músculos, de mayor a menor. Los enumeraré deprisa, con desenvoltura, señalando su ubicación en mi propia mano. La velocidad y la precisión de mis respuestas los impresionaron. Algunos lo disimularon, pero a otros se les notaba en la cara. La verdad era que necesitaba impresionarlos. Sabía, por mis discusiones anteriores con Ben, que para entrar en la universidad necesitabas dinero o inteligencia. Cuanto más tenías de una cosa, menos necesitabas de la otra. Sí, había hecho trampa. Me había colado en el auditorio por una puerta trasera, haciéndome pasar por un chico de los recados. Había forzado 2 cerraduras y había pasado más de una hora observando las entrevistas de otros estudiantes. Oí cientos de preguntas y millas de respuestas. También oí el precio que ponían a las matrículas de otros alumnos. La más baja había sido de 4 talentos y 6 iotas, pero la mayoría costaban el doble. A un estudiante le habían cobrado más de 30 talentos por la matrícula. A mí me habría resultado más fácil conseguir un pedazo de luna que esa cantidad de dinero. Tenía 2 iotas de cobre en el bolsillo y ninguna forma de conseguir ni un solo penique más. De modo que necesitaba impresionarlos. Más que eso, necesitaba desconcertarlos con mi inteligencia. Deslumbrarlos. Terminé de enumerar los músculos de la mano y empecé con los ligamentos cuando Arwill me hizo callar con un ademán y formuló su siguiente pregunta: ¿cuándo hay que sangrar a un paciente? La pregunta me pilló desprevenido. ¿Cuándo queremos que muera?, preguntó, titubeante. Arwill ascendió y dijo: ¿Maestro Loren? El maestro Loren era un individuo pálido y exageradamente alto, incluso estando sentado. ¿Quién fue el primer rey declarado de Tarvintas? ¿Un título póstumo? Feida Calantis. Si no a título póstumo, su hermano Jarvis. ¿Por qué se derrumbó el imperio de Atur? La amplitud de la pregunta me sorprenderá. A ningún otro alumno le había formulado una pregunta tan extensa. Pues bien, dije despacio para ganar un poco de tiempo y ordenar mis pensamientos, en parte porque Lord Nalto era un inepto y un ególatra. En parte porque la iglesia se rebeló y denunció a la Orden Amir, que era, en gran medida, la fuerza de Atur. En parte porque el ejército estaba librando 3 guerras de conquista a la vez, y los elevados impuestos fomentaron la rebelión en territorios que ya formaban parte del imperio. Observé la expresión del maestro, con la esperanza de ver en ella alguna señal cuando ya hubiera oído suficiente. También alteraron su moneda, redujeron la universalidad de la ley del hierro y suscitaron el antagonismo de los Adem. Me encogí de hombros. Pero es más complicado que eso, por supuesto. El maestro Loren seguía sin mudar la expresión, pero dio un cabezazo. ¿Quién es el hombre más grande de todos los tiempos? Otra pregunta insólita. Cavilé un minuto y respondió: Ilien. El maestro Loren parpadeó una vez, pero su rostro seguía sin expresar nada. Maestro Mandrag, dijo. Mandrag tenía el cutis liso y bien rasurado, y las manos descarnadas manchadas de medio centenario de colores diferentes. Si necesitaras fósforo, ¿dónde lo buscarías? Su forma de hablar me recordó tanto a Aventi que olvidé dónde estaba y respondí sin pensar: ¿en una botica? Uno de los maestros del otro lado de la mesa soltó una carcajada, y lamenté mi precipitación. Mandrag esbozó una sonrisa y suspiré de alivio. Suponiendo que no tuvieras acceso a ninguna botica. Podría obtenerlo a partir de la orina, me apresuré a decir. Suponiendo que tuviera un horno y tiempo suficiente. ¿Cuánta orina necesitarías para obtener 2 onzas de fósforo puro? Hizo crujir los nudillos, distraído. Hice una pausa para pensar, pues esa pregunta también era nueva. Por lo menos 40 galones, maestro Mandrag, dependiendo de la calidad del material. Hubo una larga pausa, y Mandrag hizo crujir sus nudillos uno a uno. ¿Cuáles son las 3 leyes más importantes del químico? Eso sí me lo había enseñado Ben. Etiquetar con claridad. Medir 2 veces. Comer en otro sitio. El maestro ascendió sin dejar de sonreír. ¿Maestro Kelvin? Kelvin era seáldico. Sus horribles hombros y su pinchuda y negra barba me recordaron a un oso. Bueno, dijo con voz resonante, juntando las manos encima de la mesa. ¿Cómo fabricarías una lámpara de llama perpetua? Cada uno de los otros 8 maestros hizo algún ruidito o algún gesto de exasperación. ¿Qué pasa?, preguntó Kelvin mirándolos con gesto de fastidio. Es mi pregunta. Puedo preguntar lo que quiera. Volví a mirarme. A ver, ¿cómo la fabricarías? Bueno, dije despacio, seguramente empezaría con algún tipo de péndulo. Entonces lo vincularía a Crane. No. Así no. Kelvin masculló un par de palabras y golpeó la mesa con un puño. Cada golpe que daba en la mesa iba acompañado de un destello intermitente de luz rojiza que salía de su mano. Sin simpatía. No quiero una lámpara de resplandor permanente.
Quiero una lámpara de llama perpetua. Volvió a mirarme mostrándome los dientes, como si fuera a comerme. ¿Con sal de litio? Pregunté sin pensar, y enseguida di marcha atrás. No, con aceite de sodio ardiendo en un no, maldita sea. Me quedé callado. Ningún otro candidato había tenido que enfrentarse a preguntas como aquellas. El maestro me cortó con un además y dijo, ya es suficiente. Hablaremos más tarde. El Sadal. Tardé un momento en recordar que el Sadal era el siguiente maestro. Lo miré. Parecía el arquetípico mago siniestro que nunca falta en las burdas obras de teatro Atur. Ojos oscuros de mirada severa, rostro delgado, barba negra y corta. Pese a todo eso, su expresión era muy cordial. ¿Cuáles son las palabras del primer vínculo cinematográfico en paralelo? Las recité de un tirón. El maestro no se mostró sorprendido. ¿Qué vínculo ha utilizado el maestro Kilvin hace un momento? Luminosidad cinética capacatorial. ¿Cuál es el periodo sinódico? Lo miré con extrañeza. ¿De la luna? La pregunta no sintonizaba con las otras dos. El maestro ascendió. 72 días y un tercio, señor. Más o menos. Se encogió de hombros y me lanzó una sonrisa irónica, como si hubiera esperado pillarme con su última pregunta. ¿Maestro M? M me miró por encima de las manos, unidas por las yemas de los dedos. ¿Cuánto mercurio faltaría para reducir 2 cuarterones de azufre blanco? Me preguntó con ostentación, como si yo ya hubiera dado una respuesta incorrecta. Una de las cosas que había aprendido en la hora previa de observación silenciosa era esta: el maestro M era el más cabronazo de todos. Disfrutaba viendo sufrir a los alumnos y hacía todo lo posible para fastidiarlos y ponerlos nerviosos. Y le gustaban las preguntas con trampa. Afortunadamente, ya le había visto utilizar esa pregunta con otros estudiantes. Veréis, es que no se puede reducir el azufre blanco con mercurio. Bueno, dije despacio, fingiendo que cavilaba la respuesta. La petulante sonrisa de M iba ensanchándose por momentos. Suponiendo que haya querido usted decir azufre rojo, harían falta unas 41 onzas. Señor. Le dedicó una sonrisa radiante. Nombra las 9 falacias principales, me espetó. Simplificación. Generalización. Circularidad. Reducción. Analogía. Falsa causalidad. Semantismo. Irrelevancia. Hice una pausa, porque no seguiría acordarme del nombre real de la última. Ben y yo la llamábamos Nalt, derivado del emperador Nalto. Me fastidiaba no acordarme de su verdadero nombre, porque lo había leído en retórica y lógica hacía pocos días. La irritación respondió de reflejarse en mi cara. M me fulminó con la mirada y dijo, así que no lo sabes todo. Se recostó en el asiento, con cara de satisfacción. Si no pensara que todavía tengo algo que aprender, no estaría aquí, dije con mordacidad antes de poder controlar mi lengua otra vez. Al otro lado de la mesa, Kilvin soltó una sonora carcajada. M abrió la boca, pero el rector lo hizo callar con una mirada antes de que dijera nada. Muy bien, empezó el rector. Me parece, yo también quiero hacerle algunas preguntas, dijo el hombre que estaba a la derecha del rector. Tenía un acento que no superidentificaba. O quizás fuera que su voz tenía una extraña resonancia. Cuando habló, todos los demás se movieron un poco, y luego se quedaron quietos, como hojas agitadas por el viento. Maestro nominador, dijo el rector con deferencia y temor a partes iguales. Elodin era, como mínimo, 12 años más joven que los otros maestros. Iba afeitado y tenía una mirada profunda. De mediana estatura y mediana corpulencia, no tenía nada que llamara la atención, salvo su actitud. Tan pronto observaba algo atentamente como se mostraba aburrido y dejaba que su mirada se paseara entre las altas vigas del techo. Era casi como un niño al que hubieran obligado a sentarse con los adultos. Note que el maestro Elodin me miraba. Lo noté. Y contuve un escalofrío. ¿Sueket kasiaru krematet tú? Pregunté. ¿Hablas bien el siaru? Rieusa, takrelar de ala tú. No muy bien, gracias. Levantó una mano, con el dedo índice apuntando hacia arriba. ¿Cuántos dedos tengo levantados? Reflexioné un momento, aunque en principio la pregunta no lo mereciera. Al menos uno impugnado. Probablemente no haya más de 6. Elodin compuso una amplia sonrisa y sacó su otra mano de debajo de la mesa. Tenía 2 dedos levantados. Se los mostraron a los otros maestros, asintiendo con la cabeza con aire distraído e infantil. Entonces posó las manos encima de la mesa, y de pronto se puso muy serio. ¿Conoces las 7 palabras que harán que una mujer te ame? Lo miré tratando de decidir si la pregunta tenía continuación. Como Elodin no dijo nada más, respondí, no.
Pues existen, me aseguró, y se apoyó en el respaldo, con cara de satisfacción. Maestro lingüista, dijo mirando al rector. Creo que esto cubre los aspectos académicos, dijo el rector como si hablara para sí. Tuve la impresión de que algo lo había alterado, pero estaba demasiado sereno para que yo pudiera decir exactamente qué. ¿Te importa que te hagas unas preguntas de carácter menos intelectual? En realidad no tenía alternativa, así que asentí. El rector me miró largamente. ¿Por qué no te dio a Venti una carta de recomendación? Titubeé. No todos los artistas itinerantes son tan respetables como nuestra troupe, así que, como es lógico, no todo el mundo los respetaba. Pero dudaba que mentir fuera lo mejor que pudiese hacer. Dejó mi troupe hace 3 años. No, él volvió a verlo desde entonces. Todos los maestros me miraban. Casi podía oírlos hacer los cálculos mentales para determinar la edad que debía de tener yo entonces. Por favor, dijo M con fastidio, e hizo además de ponerse en pie. El rector lo miró con severidad y lo hizo callar. ¿Por qué quieres estudiar en la universidad? Me quedé atónito. Esa era la única pregunta para la que no estaba preparada. ¿Qué podía contestar? 10.000 libros. Su archivo. Solía soñar que leía allí cuando era joven. Cierto, pero demasiado infantil. Quiero vengarme de los Chandrian. Demasiado dramático. Para ser tan poderoso que nadie pueda volver a hacerme daño jamás. Demasiado alarmante. Miré al rector y me di cuenta de que llevaba mucho rato callado. Como no se me ocurrió nada más, me encogí de hombros y dije, no lo sé, señor. Creo que eso también tendré que aprenderlo aquí. El rector me miró con extrañeza, pero se sobrepuso y dijo, ¿quieres añadir algo? A los otros aspirantes también les había hecho esa pregunta, pero ninguno la había aprovechado. Parecía casi una pregunta retórica, un ritual antes de que los maestros decidieran la matrícula que había que aplicarle al alumno. Sí, por favor, dije, y me di cuenta de que había sorprendido al rector. Quiero pedirles un favor, aparte de que me admitan. Inspiré hondo y dejé que centraran toda su atención en mí. He tardado casi 3 años en llegar aquí. Quizás parezca joven, pero tengo tanto derecho, si no más, como cualquier rico señoritingo que no sabe distinguir la sal del cianuro ni probándola. Hice una pausa. Sin embargo, en este momento solo tengo 2 iotas en la bolsa y ningún sitio de donde sacar más dinero. No tengo nada de valor que se pueda vender y que no haya vendido ya. Si me piden más de 2 iotas, no podré matricularme. Si me piden menos, vendré todos los días, y por las noches haré lo necesario para mantenerme vivo. Dormiré en callejones y en establos, lavaré platos a cambio de las obras de la cocina, mendigaré para comprarme plumas. Haré lo que sea. Las últimas palabras las pronuncié con fiereza, casi gruñendo. Pero si me permitís sin pagar nada y me dan 3 talentos para que pueda vivir y comprar lo que necesita para estudiar, será un alumno como ustedes jamás hayan visto. Hubo un instante de silencio, seguido de una sonora risotada de Kilvin. Ja, bramó. Si 1 de cada 10 alumnos tuviera tanta pasión, impartiría mis clases con un látigo y una silla en lugar de con tiza y una pizarra. Dio una fuerte palmada en la mesa. Eso animó a todos a ponerse a hablar al mismo tiempo en diversos tonos. El rector me hizo un ademán y aproveché para sentarme en la silla que había al borde del círculo de luz. La discusión se prolongó bastante. Pero incluso 2 o 3 minutos me habrían parecido una eternidad, sentado allí mientras un grupo de ancianos decidían mi futuro. No gritaban, pero agitaban mucho las manos, sobre todo el maestro. M, a quien al parecer inspiraba tan poca simpatía como él me inspiraba a mí. Habría sido más soportable si los hubiera entendido, pero pese a que tenía buen oído para escuchar conversaciones a hurtadillas, no entendía nada de lo que decían. De pronto dejaron de hablar, y el rector me miró y me hizo señas para que me acercara. Hago constar, dijo con formalidad, que Quote, hijo de, se interrumpió y me miró inquisitivamente. Arliden, dije. Ese nombre me sonó extraño después de tanto tiempo sin pronunciarlo. El maestro lo reengiró la cabeza, me miró y parpadeó una vez. Hijo de Arliden, es admitido en la universidad para continuar su educación los 43 de X. Su admisión en el arcano estará solicitada a la demostración de que domina los principios básicos de la simpatía. Su padrino será Kilvin, el maestro artífice. El precio de su matrícula queda establecido en menos 3 talentos. Note que un gran peso se instalaba dentro de mí. En lugar de 3 talentos podría haber dicho todo el dinero del mundo, porque yo no tenía ninguna posibilidad de reunir ese dinero antes de que empezara el bimestre. Trabajando en cocinas y haciendo encargos quizás pueda ahorrar esa cantidad en un año, y con suerte. Me aferré a la irrazonable esperanza de poder robar esa cantidad de alguna bolsa a tiempo. Pero sabía que era solo eso, una idea irrazonable.
Nadie dejaba 3 talentos en una bolsa de dinero al alcance de los descuideros. No me di cuenta de que los maestros se habían levantado de la mesa hasta que uno de ellos se me acercó. Levanté la cabeza y vi al maestro archivero. Loren era más alto de lo que yo creía, medio casi 2 metros. Su alargado rostro y sus estilizadas manos le hacían parecer aún más estirado. Cuando vio que me había fijado en él, me preguntó, ¿has dicho que tu padre se llamaba Arliden? Lo pregunté con mucha calma, sin rastro de pesar ni disculpa en la voz. De pronto me enfurecí, intentaba frustrar mis ambiciones de entrar en la universidad y luego se me acercaba y me preguntaba por mi difunto padre como si me diera los buenos días. Sí, contesté con brusquedad. ¿Arliden el bardo? Mi padre siempre se había considerado artista itinerante. Nunca dije que era bardo, ni trovador. El que Loren se refiriera a él de esa forma me irritó aún más, si cabe. No me digné contestar, y me limité a asentir con gesto brusco. Si Loren demostró seca mi respuesta, no se notó. Me pregunto en qué Troupe actuaría. Perdí la compostura. Ah, se lo pregunta, dije con todo el veneno de que fue capaz mi lengua afilada de artista de Troupe. Pues puede seguir preguntándoselo un rato. Ahora estoy atrapado en la ignorancia. Creo que usted puede permitirse también un poco de ignorancia. Cuando haya ganado mis 3 talentos, quizás pueda volver a preguntármelo. Le lanzó una fiera mirada, como si pretendiera abrazarlo con los ojos. Su reacción fue mínima. Más tarde me enteré de que obtener una reacción del maestro Loren era tan improbable como ver guiñar el ojo a una columna de piedra. Al principio se mostró vagamente desconcertado, luego, ligeramente sorprendido, y por último, cuando lo miré con odio, esbozó una leve sonrisa y, sin decir nada, me entregó una hoja de papel. La desdoblé y leí, Quote. Bimestre de primavera. Matrícula, 3 TLN. Menos 3 talentos. Claro. Me invadió una profunda sensación de alivio. Como si una gran ola me hubiera empujado las piernas por detrás, de pronto me senté en el suelo y lloré. 37 rebosante de ilusión. L. Orren me guió por el patio. La discusión trataba básicamente de eso, me explicó con tono desapasionado. Teníamos que fijar el precio de la matrícula. Lo hacemos con todos los alumnos. Había recobrado la compostura y me había disculpado por mis espantosos modales. El maestro Loren había asentido con serenidad y se había ofrecido a acompañarme al despacho del tesorero para asegurarse de que no hubiera ningún malentendido con respecto a mi tarifa de admisión. Una vez que hemos decidido admitirte, tal como tú has sugerido, que Loren hizo una breve pero significativa pausa, para darme a entender que no había resultado nada fácil, ha surgido el problema de que no había ningún precedente de que un alumno se le pagara porque se matriculase. Hizo otra pausa. Eso es algo muy inusual. Loren me condujo a otro edificio de piedra, me precedió por un pasillo y bajamos una escalera. Hola, Riem. El tesorero era un hombre mayor e irritable que se mostraba más irritado aún cuando se enteró de que tenía que pagarme en lugar de cobrarme. Una vez que me hubo entregado los 3 talentos, el maestro Loren me acompañó afuera. Me acordé de una cosa y me metí una mano en el bolsillo, me alegraba de tener una excusa para cambiar de tema. Tengo un recibo de la cubierta rota. Le entregué el trozo de papel y me preguntó qué pensaría el librero cuando el maestro archivero de la universidad se presentara en su establecimiento para recuperar el libro que le había vendido un mugriento granuja. Le agradezco que se tome la molestia de hacerme este favor, maestro Loren, y espero que no me considere un desagradecido si le pido una cosa más. Loren le echó un vistazo al recibo antes de guardarlo en un bolsillo, y me miró atentamente. No, no atentamente. Ni burlonamente. En su rostro no se reflejaba ninguna emoción. Ni curiosidad, ni irritación, nada. De no ser porque sus ojos estaban clavados en los míos, habría pensado que se había olvidado por completo de que yo estaba allí. Pídeme lo que quieras, dijo. Ese libro es lo único que me queda de esa etapa de mi vida. Me gustaría mucho comprárselo algún día, cuando tenga dinero. Loren ascendiendo, imperturbable. Podemos arreglarlo. No te preocupes por el libro. Lo guardaré con el mismo cuidado con que guarde los libros del archivo. Loren levantó una mano para saludar a un alumno que pasaba. El muchacho, de pelo pajizo, se paró en seco y se nos acercó, nervioso. Saludó al maestro archivero con gran solemnidad e hizo una inclinación de cabeza que fue casi una reverencia. Sí, maestro Loren. Loren me señaló con una de sus largas manos. Simón, te presento a Quote. Hay que enseñarle las instalaciones, ayudarle a apuntarse a las clases, y esas cosas. Kilvin lo quiere en artificería. Por lo demás, lo dejo a tu propio juicio. ¿Te ocuparás de todo? Simón ascendió de nuevo y se apartó el flequillo de los ojos. Sí, señor. Loren se dio la vuelta y se marchó.
Con sus largas zancadas hacía ondular su negra túnica de maestro. Simón también era joven para estudiar en la universidad, aunque era un par de años mayor que yo. Era más alto que yo, pero todavía tenía una cara y una timidez infantil. ¿Ya tienes sitio donde dormir? Me preguntó cuando echamos a andar. ¿Una habitación en una posada o algo así? Negué con la cabeza. Acabo de llegar. De momento solo yo he ocupado de pasar por admisiones. Simón rió un poco. Ya sé. Yo todavía tiemblo al principio de cada bimestre. Señaló un ancho sendero bordeado de árboles que había a nuestra izquierda. Primero iremos a las dependencias. Yo paré. Todavía no tengo mucho dinero confesado. No me había planteado alquilar una habitación. Estaba acostumbrado a dormir a la intemperie, y sabía que tenía que ahorrar mis 3 talentos para comprar ropa, comida, papel y la matrícula del bimestre siguiente. No podía contar con la generosidad de los maestros 2 bimestres seguidores. No te ha ido muy bien en admisiones, ¿verdad?, dijo Simón, comprensivo, al mismo tiempo que me cogía por el codo y me llevaba hacia otro edificio gris de la universidad. Era un bloque de 3 pisos, con muchas ventanas, y tenía varias salas que irradiaban del cubo central. No le des mucha importancia. La primera vez que pasé por admisiones me puse muy nervioso y me cagué. Metafóricamente hablando. No me ha ido tan mal, dije, y de pronto noté el peso de los 3 talentos que llevaba en la bolsa. Pero creo que ofendió al maestro Loren. Me ha parecido un poco frío, dijo Simón. ¿Distante? ¿Como una columna de piedra? Se rió. Loren es así. Circula el rumor de que Alcedal ha ofrecido 10 marcos de oro a quien consiga hacerle reír. Oh. Me relajé un poco. Yo alegre. Es la última persona que quisiera que me cogiera manía. Tengo pensado pasar mucho tiempo en el archivo. Cuida los libros y no tendrás problemas. En general, Loren es muy indiferente, pero ten cuidado con sus libros. Arqueó las cejas y sacudió la cabeza. Es más feroz que una osa protegiendo a sus osesnos. De hecho, preferiría que me atrapara una osa a que Loren me viera doblando una página. Simón le dio una patada a una piedra, y ésta dio unos saltitos sobre los adoquines. A ver. En las dependencias tienes diferentes opciones. Una litera y un vale para comidas para todo el bimestre te costará 1 talento. Se encogió de hombros. No es nada del otro mundo, pero te protege de la lluvia. Por 2 talentos puedes compartir una habitación, y por 3 puedes tener una habitación para ti solo. ¿Qué incluye el valor para las comidas? En la cantina sirven 3 comidas al día. Señaló un edificio largo de tejado bajo que había al otro lado de la extensión de césped. La comida no está mala, siempre que no pienses mucho de dónde puede haber salido. Calcula mentalmente. 1 talento por 3 comidas al día y un sitio seco donde dormir era lo máximo a que podía aspirar. Sonreía Simón. Creo que me quedaré con eso. Simón ascendió y abrió la puerta de las dependencias. Entonces, literato. Vamos a buscar a un auxiliar para que te registre. Las letras de los alumnos que no pertenecían al arcano estaban en el 4.º piso del ala este de las dependencias, eran las que quedaban más lejos de los baños, que estaban en la planta baja. El alojamiento era tal como lo había descrito Sim, nada del otro mundo. Pero la cama, estrecha, tenía sábanas limpias, y había un baúl con un candado donde podría guardar mis escasos objetos personales. Todas las letras de abajo ya estaban ocupadas, así que ocuparon una de arriba en el fondo de la habitación. Miré por una de las estrechas ventanas que había sobre mi literatura y me acordé de mi escondite en los tejados de Tarbean. Esa similitud resultaba extrañamente reconfortante. La comida consistió en un cuenco de humeante puré de patata, judías, unas estrechas lonchas de panceta y pan moreno recién hecho. Había unos 200 estudiantes sentados sobre las enormes mesas, hechas con tablas. Se oía un constante murmullo de conversación, punteado por risas y por el ruido metálico de las débiles cucharas y los tenedores arañando las bandejas de latón. Simón me condujo a un rincón del fondo de la larga habitación. Otros 2 estudiantes levantaron la cabeza al ver que nos acercábamos. Simón hizo un gesto con una mano y dejó su bandeja encima de la mesa. Os presento a Quote, el nuevo más nuevo de la universidad. Fue apuntando a cada una de las personas que nombraba. Quote, estos son los peores alumnos que se pueden encontrar en el arcano, Manet y Willem. Ya nos conocemos, dijo Willem. Era el moreno sealdimo del mostrador del archivo. Así que era verdad que ibas a admisiones, dijo con cierta sorpresa. Creí que me estabas vendiendo hierro falso. Me estrechó la mano y añadió, bienvenido. Que Telú nos asista, masculló Manet mirándome de arriba abajo. Tenía como mínimo 50 años, llevaba el pelo alborotado y una barba entrecana.
Tenía un aire ligeramente desalinizado, como si acabara de levantarse de la cama. ¿Soy tan viejo como me siento? ¿O es él tan joven como parece? Las dos cosas, dijo Simón, risueño, al mismo tiempo que se sentaba a la mesa. Verás, Quote, Manet lleva más tiempo en el arcano que todos nosotros juntos. Manet dio un resoplido. Ya que lo dices, dilo bien. Llevo más tiempo en el arcano del que lleváis vivos cualquiera de vosotros. Y todavía es un simple Elir, agregó Willem. Su marcado acento siaro hacía difícil distinguir si lo decía con sarcasmo o no. Hurra por ser un Elir, dijo Manet con vehemencia. Si os ascendéis lo lamentaréis. Confiad en mí. El ascenso solo conlleva más problemas y tener que pagar una matrícula más cara. Queremos nuestros florines, dijo Manet Seman. A ser posible, antes de que nos muramos. El florín también está sobrevalorado, replicó Manet partiendo un trozo de pan y mojándolo en la sopa. La conversación tenía un tono distendido, y deduje que era habitual. ¿Cómo te ha ido? Le preguntó Simón a Willem con interés. 7,8, gruñó Willem. Simón se mostró sorprendido. ¿Qué demonios han pasado? ¿Le ha pegado un puñetazo a alguno? He fallado en el mensaje cifrado, dijo Willem, compungido. Y Loren me ha preguntado sobre la influencia de la subinfundación en la moneda modegana. Kilvin ha tenido que traducírmelo, y ni así he sabido contestar. No sabes cuánto lo siento, dijo Sim alegremente. Los 2 bimestres pasados me derrotaste, pero tarde o temprano tenía que alcanzarte. A mí este año me cobran 5 talentos justos. Tendió una mano con la palma hacia arriba. Ya me estás pagando lo que me debes. Willem se metió una mano en el bolsillo y sacó una jota de cobre que le dio a Sim. Miré a Manet. ¿Tú no participas? Le pregunté. El hombre de pelo alborotado soltó una risita y negó con la cabeza. Las apuestas no me serían muy favorables, dijo con la boca llena. A ver, dijo Simón dando un suspiro. ¿Cuánto tienes que pagar este bimestre? 1,6, contestó Manet sonriendo con cara de lobo. Antes de que a alguien se le ocurriera preguntarme cuánto me había costado la matrícula, dije, he oído que a alguien le han impuesto una matrícula de 30 talentos. ¿Pasa eso a menudo? No, si tienes la precaución de mantenerte en la zona baja del ranking. Solo con la nobleza, aportó Willem. Unos desgraciados de mierda que no pintan nada estudiando aquí. Creo que pagan esas matrículas desorbitadas solo para poder quejarse. A mí no me importa, intervino Manet. Ellos, que paguen. Y a mí que sigan cobrándome poco. Di un respingo, pues alguien dejó bruscamente una bandeja al otro lado de la mesa. Supongo que habláis de mí. El dueño de la bandeja era un joven de ojos azules, atractivo, con una barba muy bien recortada y unos prominentes pómulos modeganos. Llevaba ropa cara y de colores apagados, y un puñal con empuñadura forrada de alambre en el cinto. Era la primera vez que vio a alguien armado en la universidad. Soboy. Simón estaba anonadado. ¿Qué haces aquí? Lo mismo me pregunto yo. Soboy le echó un vistazo al banco. ¿Es que en este sitio no hay sillas decentes? Tomó asiento, se movía con una extraña combinación de elegante distinción y rígida y ofendida dignidad. Excelente. Ya me veo comiendo en una tabla de trinchar y lanzándoles los huesos a los perros por encima del hombro. Las normas de etiqueta dictan que hay que hacerlo por encima del hombro izquierdo, Alteza, bromeó Manet, sonriente, mientras masticaba pan. Los ojos de Soboy lanzaron un destello de enojo, pero antes de que pudiera decir nada, Simón preguntó, ¿qué ha pasado? La matrícula me ha costado 68 estrelanes, respondió Soboy, indignado. Simón parecía desconcertado. ¿Es mucho?, preguntó. Sí, muchísimo, dijo Soboy con sarcasmo. Y sin ningún motivo. Él contestó bien todas las preguntas. Esto es un ajuste de cuentas, sencillamente. A Mandrake no le caigo nada bien. Ni a M. Además, todo el mundo sabe que a los nobles nos sacan más dinero que a vosotros. Nos exprimen como limones. Simón es noble, dijo Manet apuntando a Simón con una cuchara. Y a él no le va tan mal. Soboy expulsó el aire ruidosamente por la nariz. El padre de Simón es un duque de pacotilla que obedece a un reyecillo de Atur. En los establos de mi padre hay linajes más antiguos que los de la mitad de vuestras mansiones, Atur. Simón se puso un poco tenso, pero no desvió la mirada de su plato. Willem se volvió hacia Soboy y lo miró con dureza. Pero antes de que dijera nada, Soboy se desplomó y se frotó la cara con una mano. Lo siento, Sim, tuyo sean mi casa y mi nombre. Es que confiaba en que este bimestre las cosas me irían mejor, y en cambio me han ido peor. Con mi asignación no me llega ni para pagar la matrícula, y ya nadie me amplía el crédito.
¿Sabes lo humillante que es eso? He tenido que dejar mis habitaciones en el Pouni de Oro. Estoy en el tercer piso de las dependencias. He estado a punto de tener que compartir una habitación. ¿Qué diría mi padre si se enterara? Simón, con la boca llena, se encogió de hombros e hizo un gesto con la cuchara que parecía indicar que no pasaba nada. Quizás te iría mejor si no te presentaras siempre tan emperifollado, sugirió a Manet. No te pongas tu ropa de seda para pasar por admisiones. Así funciona, dijo Soboy, encolerizándose de nuevo. ¿Tengo que rebajarme? ¿Frotarme el pelo con ceniza? ¿Desgarrarme la ropa? A medida que se iba enfureciendo, su cadencioso acento iba haciéndose más pronunciado. No. Ellos no son mejores personas que yo. No tengo por qué inclinarme ante ellos. Un incómodo silencio se apoderó de la mesa. Vi que muchos alumnos estaban contemplando el espectáculo desde las mesas cercanas. Il Tatiam, continuó Soboy. Odio este sitio. El clima es absurdo e impredecible. La religión es primitiva y mojigata. Las prostitutas son intolerablemente ignorantes y descorteses. El idioma apenas tiene la sutileza necesaria para expresar lo repugnante que es esto. La voz de Soboy fue haciéndose más débil a medida que hablaba, hasta que parecía que hablara solo. Mi sangre se remonta a 50 generaciones, es más vieja que los árboles y que las piedras. Y mirad cómo tengo que verme. Se sujetó la cabeza con las palmas de las manos y miró su bandeja de latón. Pan de cebada. Por todos los dioses, los humanos comen trigo. Me quedé mirándolo mientras masticaba un trozo de pan moreno. Estaba delicioso. No sé en qué estaba pensando, dijo de pronto Soboy poniéndose en pie. No puedo soportarlo. Se marchó precipitadamente, dejando su bandeja en la mesa. Ese es Soboy, me dijo Manet. No es mala gente, aunque generalmente no está tan borracho. ¿Es modegano? Simón rió. Es imposible ser más modegano que Soboy. No deberías provocarlo, le dijo Willem a Manet. Su marcado acento me impidió distinguir si estaba reprendiendo a Manet, pero no cabía duda de que su moreno rostro de seáldico reflejaba reproche. Supuse que, como también era extranjero, comprendería mejor las dificultades de Soboy para adaptarse al idioma y la cultura de la mancomunidad. Sí, lo está pasando muy mal, aportó Simón. ¿Os acordáis de cuando tuvo que dejar marchar a su criado? Con la boca llena, Manet hizo como si tocara un violín imaginario. Puso los ojos en blanco y adoptó una expresión nada comprensiva. Esta vez ha tenido que vender sus anillos, añadí. Willem, Simón y Manet me miraron con curiosidad. Tenía unas marcas pálidas en los dedos, expliqué levantando una mano. Manet me miró con los ojos entornados. Vaya, vaya. Nuestro nuevo alumno no tiene ni un pelo de tonto. Se volvió hacia Willem y Simón. Chicos, me juego 2 iotas a que el joven Quote consigue entrar en el arcano antes de que termine el tercer bimestre. ¿3 bimestres? Dije, sorprendí. Tenía entendido que lo único que había que hacer era demostrar que se dominan los principios básicos de la simpatía. Manet me sonrió y dijo, eso se lo dicen a todos. Principios de simpatía es una de las asignaturas que te hará sudar tinta antes de que te asciendan a Elir. Se volvió hacia Will y Sim, expectante. ¿Qué me decís? 2 iotas? De acuerdo. Willem me miró como disculpándose. No te ofendas. Me gusta arriesgarme. ¿Qué asignaturas has elegido? Me preguntó Manet mientras Will y él cerraban el trato con un apretón de manos. La pregunta me pilló desprevenido. Todas, supongo. Hablas como yo hace 30 años, dijo Manet riendo. ¿Por dónde vas a empezar? Por los Chandrian, contesté. Quiero saber todo lo que pueda sobre los Chandrian. Manet frunció el ceño y luego soltó una carcajada. Bueno, supongo que no debería extrañarme. Sim estudia a las hadas y a los duendes. Will cree en todo tipo de absurdos espíritus celestes eáldicos. Infló el pecho. A mí me encantan los diablillos y los engendros. Nod, que me ruborizaba de vergüenza. Por el cuerpo de Dios, Manet le cortó Sim. ¿Se puede saber qué mosca te ha picado? Acabo de apostar 2 iotas por un chico que quiere estudiar cuentos infantiles, refunfuñó Manet apuntándome con el tenedor. Se refería al folclore y a esas cosas. Willem me miró. ¿Te interesa investigar en el archivo? El folclore es solo una parte, me apresuré a decir para guardar las apariencias. Quiero ver si las leyendas folclóricas de diferentes culturas se ajustan a la teoría de Tecamp de la septología narrativa. Sim miró a Manet. ¿Amor? ¿Por qué estás tan quisquilloso? ¿Cuándo dormiste por última vez? No me hables en ese tono, protestó Manet. La otra noche dormí unas horas. ¿La otra noche? ¿Qué noche?
insistió Sim. Manet hizo una pausa y se quedó mirando su bandeja. La noche de abatida. Willem sacudió la cabeza y masculló algo en Ciaru. Simón parecía horrorizado. Manet, ayer fue prendido. ¿Llevas 2 días sin dormir? No creo, dijo Manet con incertidumbre. Siempre me hago un lío durante las admisiones. Como no hay clases, pierde la noción del tiempo. Además, estoy liado con un proyecto en la factoría. Se frotó la cara con ambas manos y luego me miró. Tenéis razón. Hoy soy un poco quisquilloso. La septología de Tecam, el folclore y todo eso es un poco libresco para mí, pero es una materia interesante para el estudio. No era mi intención ofenderte. No pasa nada, dije. Señalé la bandeja de Soboy. Acércate eso, ¿quieres? Si nuestro joven noble no piensa volver, me comeré su pan. Simón me llevó a apuntarme a las clases, y luego me fui al archivo, ansioso por verlo tras tantos años soñando con él. Esa vez, cuando entró en el archivo, había un joven caballero sentado detrás del mostrador, dando golpecitos con una pluma en una hoja de papel con muchas correcciones y tachaduras. Mientras me acercaba a él, frunció el ceño y tachó otra línea. Tenía una cara hecha para fruncir el ceño, y las manos blandas y pálidas. Su camisa de lino, de un segador blanco, y su chaleco de color azul apestaban a dinero. Esa parte de mí que todavía no se había marchado de Tarbean quiso echarle mano a su bolsillo. El joven siguió golpeando con la pluma en la hoja, al final la dejó sobre el mostrador con un suspiro de profundo fastidio. Nombre, dijo sin mirarme. Jote. Ojeó el registro hasta que encontró una página determinada y arrugó la frente. No estás en el libro. Me miró un momento y volvió a fruncir el ceño, luego volvió a concentrarse en el verso en que estaba trabajando. Como yo no daba señales de marcharme, chasqueó los dedos como si ahuyentara a un bicho. Puedes largarte cuando quieras. A cabo de Ambrose volvió a dejar la pluma. Mira, no estás en el libro, me dijo muy despacio, como si hablara con un retraso mental. Señaló el registro de forma exagerada, con ambas manos. Así que no entras. Volvió a señalar, esa vez la puerta interior. Fin de la historia. Acabo de pasar por admisiones, alzó las manos, exasperado. Entonces claro que no estás en el libro. Metí la mano en el bolsillo para sacar el recibo que me habían dado. El maestro Loren me ha dado esto. Por mí, como si te ha llevado en brazos, dijo Ambrose mojando su pluma en el tintero. Y ahora, no me hagas perder más tiempo. Tengo cosas que hacer. ¿Que no te haga perder más tiempo?, preguntó, se me estaba acabando la paciencia. ¿Tienes idea de lo que he tenido que hacer para llegar hasta aquí? Ambrose me miró, de pronto parecía que la situación le hiciera mucha gracia. Espera, a ver si lo adivino, dijo posando ambas manos sobre el mostrador y poniéndose en pie. Siempre fuiste más listo que los otros niños en Villasoquete, o como quiera que se llame el pueblo de mala muerte de donde eres. Tu habilidad para leer y contar dejaba anonadados a tus convecinos. Oí que la puerta que daba al exterior se abría y se cerraba detrás de mí, pero Ambrose no le prestó atención, salió de detrás del mostrador y se apoyó en la parte delantera, donde estaba yo. Tus padres sabían que eras especial, así que ahorraron durante un par de años, te compraron unos zapatos y te hicieron una camisa con la manta del cerdo. Estiró un brazo y frotó la tela de mi ropa nueva. Anduviste durante meses, recorriste cientos de kilómetros en carros tirados por mulas. Pero al final hizo un amplio además con ambas manos. Alabados sean Telú y todos sus ángeles. Aquí estás. Emocionado y rebosante de ilusión. Oí una risa y me volví. Mientras Ambrose soltaba su diatriba, habían entrado 2 hombres y una joven. Por el cuerpo de Dios, Ambrose. ¿Por qué te pones así? Son estos malditos novatos, gruñó Ambrose mientras regresaba detrás del mostrador. Entran aquí vestidos con harapos y se comportan como si fueran los amos del lugar. Los 3 recién llegados fueron hacia la puerta con el letrero que rezaba estanterías. Tuve que sofocar mi bochorno cuando me miraron de arriba abajo. Esta noche vamos al Eolio, ¿no? Ambrose se acercó con la cabeza. Por supuesto. Al sonar la 6ª campanada. ¿No vas a comprobar si están en el libro? Pregunté cuando la puerta se cerró detrás de ellos. Ambrose se volvió y me miró con una sonrisa radiante que no tenía nada de amistoso. Mira, voy a darte un consejo gratis. En tu pueblo eras alguien especial. Aquí no eres más que otro criobocasas. Así que llámame Relar, vuelve a tu literaria y da gracias a cualquiera que sea el dios pagano al que rezas de que no estemos en Vintas. Mi padre y yo te encadenaríamos a un poste como si fueras un perro rabioso. Se encogió de hombros. Ah, no. Quédate aquí. Monta un numerito. Ponte a llorar. Mejor aún, pégame un puñetazo.
sonrió. Te daré una paliza y te pondrán de patitas en la calle. Cogió de nuevo la pluma y siguió con lo que estaba escribiendo. Yo marché. Quizás penséis que ese encontronazo me desanimó. Quizás penséis que me sentí traicionado, y que todos mis sueños infantiles sobre la universidad quedaron cruelmente destruidos. Pues no, todo lo contrario. Me tranquilicé. Me había sentido fuera de mi elemento hasta que Ambrose me hizo comprender, a su manera, que entre la universidad y las calles de Tarbean no había mucha diferencia. Estés donde estés, la gente es básicamente la misma. Además, la rabia puede calentarte por la noche, y el orgullo herido puede alentar a un hombre a hacer cosas maravillosas. 38 Simpatía en la Principalía. La Principalía era el edificio más antiguo de la universidad. Con el paso de los siglos, había ido creciendo lentamente en todas direcciones, absorbiendo los edificios más pequeños y los patios que iba encontrando. Parecía una variedad arquitectónica de líquen que intentaría ocupar tantas hectáreas como pudiera. No era fácil orientarse en la Principalía. Los pasillos hacían giros imprevisibles, terminaban inesperadamente o daban largos y complicados rodeos. Podías tardar 20 minutos en ir de una estancia a otra, aunque solo estuvieran a 15 metros. Los alumnos con más experiencia conocieron los atajos y sabían por qué talleres o salas de conferencias tenías que pasar para llegar a tu destino. Al menos uno de los patios había quedado completamente aislado y solo podía accederse a él trepando por una ventana. Circulaba el rumor de que había habitaciones completamente tapiadas, algunas con alumnos dentro. Decían que sus fantasmas recorrían los pasillos por la noche, lamentándose de su destino y quejándose de la comida que servían en la cantina. La primera clase a la que asistí se daba en la Principalía. Afortunadamente, mis compañeros de literata me habían advertido que era difícil orientarse por la Principalía, así que, pese a que me perdí, llegué con tiempo de sobra. Cuando por fin encontré la sala donde se daba mi primera clase, me sorprendí al ver que parecía un pequeño anfiteatro. Los asientos estaban dispuestos en grados alrededor de un pequeño escenario elevado. En las ciudades grandes, mi troupe había accionado en sitios parecidos a aquel. Ese pensamiento me relajó mientras buscaba un asiento en las filas de atrás. Estaba muy emocionado. Poco a poco fueron entrando otros alumnos. Todos eran, como mínimo, unos años mayores que yo. Repasé mentalmente los 30 primeros vínculos simpáticos mientras el anfiteatro se llenaba de estudiantes nerviosos. En total éramos unos 50 y ocupábamos 3/4 partes de la sala. Algunos tenían papel y pluma, y libros de tapa dura sobre los que escribir. Otros tenían tablillas de cera. Yo no había llevado nada, pero eso no me preocupaba demasiado, porque siempre he tenido una memoria excelente. El maestro M entró en la sala, subió a la tarima y se colocó detrás de una gran mesa de trabajo de piedra. Ofrecía un aspecto imponente con su túnica negra de maestro, y en apenas unos segundos, los alumnos dejaron de susurrar y de moverse, y el anfiteatro quedó en silencio. ¿Queréis ser arcanistas?, preguntó M. ¿Queréis hacer magia como la de los cuentos infantiles? ¿Habéis oído canciones sobre Taborlín el Grande? Rugientes lenguas de fuego, anillos mágicos, capas invisibles, espadas que nunca se embotan, pociones que te hacen volar. Sacudió la cabeza con gesto de desaprobación. Pues si eso es lo que buscáis, ya podéis marcharos ahora mismo, porque aquí no lo encontraréis. Eso no existe. Un alumno entró en ese momento en la sala, se dio cuenta de que llegaba tarde y se dirigió rápidamente hacia un asiento vacío. Pero M lo vio. Hola, me alegro de que hayas venido. ¿Cómo te llamas? Gel, contestó el muchacho, nervioso. Lo siento. He tenido un pequeño problema con Gel, le cortó M. ¿Qué clase es esta? Gel se quedó cortado un momento, y luego dijo, ¿principios de simpatía? No me gustan los retrasos. Mañana me presentarás un trabajo sobre la evolución del reloj simpático, sus diferencias respecto a otros relojes anteriores, más arbitrarios, que empleaban el movimiento armónico, y sus efectos sobre el tratamiento exacto del tiempo. El chico se retorció en el asiento. Sí, señor. A M me pareció satisfacerle la reacción del alumno. Muy bien. ¿Qué es la simpatía? Entró otro muchacho con un libro de tapa dura en la mano. Era joven, con lo cual quiero decir que debía de tener un par de años más que yo. M lo interceptó antes de que llegara a un asiento. Hola, dijo con un tono exageradamente cortés. ¿Cómo te llamas? Basilio, señor. El muchacho quedó plantado en el pasillo, muerto de vergüenza. Lo reconocí, había espiado su entrevista en admisiones. Por casualidad no serás de YLL, ¿verdad, Basil?, le preguntó M componiendo una sonrisa. No, señor. Dijo M fingiendo decepción.
Tenía entendido que las tribus síllicas seguían por el sol para calcular la hora y que por eso no tienen un concepto claro de la puntualidad. Sin embargo, como no eres síllico, no tienes excusa para llegar tarde, ¿no es así? Basil movió los labios, como si intentara articular alguna excusa, pero por lo visto desistió. No, señor, dijo. Estupendo. Mañana me presentarás un trabajo sobre el calendario lunar de YLL, comparado con el calendario Atur, más exacto y civilizado, con el que ya deberías de estar conocido. Siéntate. Sin decir nada, Basil se dejó caer en el primer asiento libre que encontró y puso cara de perro apaleado. M desistió de empezar la clase y esperó a que llegara el siguiente alumno rezagado. El anfiteatro estaba sumido en un tenso silencio cuando entró, vacilante, una muchacha. Era una joven de unos 18 años. Algo no muy frecuente. La proporción de hombres con respecto a mujeres en la universidad es de 10 a 1. El tono de M se ablandó un tanto cuando la muchacha entró en la sala. El maestro se acercó rápidamente a los escalones para recibirla. Ah, querida mía. Me alegra mucho de que todavía no hayamos iniciado la lección de hoy. La sujetó por el codo y la ayudó a bajar unos cuantos escalones hasta el primer asiento libre. Era evidente que la joven atención estaba abochornada por la que estaba recibiendo. Lo siento, maestro M. La principalía es más grande de lo que yo creía. No te preocupes, dijo M con gentileza. Lo que importa es que hayas venido. Solícito, la ayudó a sacar el papel y el tintero antes de volver a la tarima. Una vez allí, pareció que fuera a empezar la clase. Pero antes de hacerlo, volvió a mirar a la joven que acababa de entrar. Disculpa, señorita. Ella era la única mujer que había en la sala. Qué maleducado soy. ¿Cómo te llamas? Ria. Ria. ¿Es el diminutivo de Rian? Sí, respondió ella con una sonrisa. Por favor, Rian, ¿puedes cruzar las piernas? M formuló ese requerimiento con tanta seriedad que no se oyó ni la más leve risita. Rian, desconcertada, cruzó las piernas. Ahora que las puertas del infierno están cerradas, dijo M con su tono normal, más brusco, ya podemos empezar. Y eso hizo, ignorando a Ria durante el resto de la clase. Lo cual, en mi opinión, fue un favor involuntario. La clase duró 2 horas y media que se hicieron larguísimas. Escuché con atención, con la esperanza de que M aborde algún tema que yo no hubiera estudiado con Aventi. Pero no lo hizo. Enseguida me di cuenta de que M estaba hablando de los principios de la simpatía, ciertamente, pero a un nivel muy básico. Para mí, esa clase era una tremenda pérdida de tiempo. Cuando M dio por terminada la clase, bajé la escalera y lo alcancé antes de que saliera por una puerta. ¿Maestro M? M se dio la vuelta. Ah, sí, nuestro niño prodigio. No sabía que estuvieras en mi clase. No habré ido demasiado rápido para ti, ¿verdad? No cometí el error de contestar sinceramente esa pregunta. Ha repasado usted muy claramente los conceptos básicos, señor. Los principios que ha mencionado hoy formarán una buena base para los otros alumnos de la clase. Para ser artista itinerante hay que dominar la diplomacia. M se hinchó un poco ante mi cumplido, luego me miró atentamente. ¿Para los otros alumnos de la clase? Pregunté. Me temo que ya estoy familiarizado con los fundamentos básicos, señor. Conozco las 3 leyes y los 14 corolarios. Así como los 90 primeros. Sí, ya entiendo, me cortó. Ahora estoy muy ocupado. Podemos hablar de esto mañana, antes de la clase. Se dio la vuelta y se alejó a buen paso. Como media hogaza es mejor que nada, me encogí de hombros y me dirigí al archivo. Ya que no iba a aprender nada en las clases de M, mejor sería que empezara a educarme yo mismo. Esa vez, cuando entró en el archivo, había una joven sentada detrás del mostrador. Era asombrosamente hermosa, con largo cabello castaño y unos ojos vivos y relucientes. Una mejora notable en comparación con Ambrose, desde luego. Me acerqué al mostrador, y la joven me escuchó. ¿Cómo te llamas? Oh, te contesté. Hijo de Arliden. Ella ascendió y empezó a hojear el registro. ¿Y tú? Dije para llenar el silencio. Fela, respondió ella sin levantar la cabeza. Entonces meneó la cabeza y dio unos golpecitos en el registro. Aquí estás. Puedes entrar. En la antecámara había 2 puertas, una con el letrero estanterías y otra con el letrero volúmenes. Como no sabía qué diferencia había entre las dos, me dirigí a la puerta de estanterías. Eso era lo que yo buscaba, estantes y más estantes llenos de libros. Montañas inmensas de libros. Tenía la mano en el pomo de la puerta cuando me detuvo la voz de Fela. Perdona. Es la primera vez que vienes aquí, ¿verdad? Asentí, pero sin soltar el pomo.
¿Estaba tan cerca que pasaba ahora? El acceso a estanterías está reservado para los miembros del arcano, se disculpó Fela. Se levantó, salió de detrás del mostrador y se dirigió a la otra puerta. Ven, te lo explicaré. Solté el pomo a regañadientes y la seguí. Tiró con ambas manos y abrió una de las pesadas hojas de madera de la puerta, revelando una habitación enorme, de techo alto, llena de mesas largas. Había una docena de estudiantes diseminados por la sala, leyendo. La sala estaba bien iluminada con la firme luz de una docena de lámparas simpáticas. Fela se acercó a mí y me habló en voz baja. Esta es la sala principal de lectura. Aquí encontrarás todos los libros necesarios para la mayoría de las clases elementales. Mantuvo la puerta abierta con un pie y señaló a lo largo de una pared hasta una larga sección de estantes con 300 o 400 libros. Más libros de los que yo jamás había visto juntos. Fela siguió hablando en voz baja, no se puede hacer ruido. Si hablas, has de hacerlo en voz baja. Me había fijado en que en la habitación reinaba un silencio casi artificial. Si no encuentras el libro que buscas, puedes presentar una solicitud en el mostrador y me lo señaló. Ellos te buscarán el libro y te lo darán. Me volví para hacerle una pregunta, y entonces reparé en lo cerca que Fela estaba de mí. El que no me hubiera fijado en una de las mujeres más atractivas de la universidad, a la que tenía a menos de un palmo, dice mucho de lo entusiasmado que estaba con el archivo. ¿Cuánto tardarán en encontrar un libro? Pregunté en un susurro, tratando de no mirar a Fela con cara de bobo. Depender. Se echó el largo y negro cabello hacia atrás. A veces tenemos más trabajo, y a veces, no tanto. Hay personas a las que se les da mejor encontrar un libro determinado. Se encogió de hombros, y su pelo me rozó ligeramente un brazo. Pero por lo general, no más de una hora. Asentí, estaba decepcionada por no poder sentir curiosidad por todo el archivo, pero también emocionada por encontrarme allí dentro. Una vez más, media hogaza era mejor que nada. Gracias, Fela. Entrada, Fela soltó la puerta, que se cerró detrás de mí. Pero al cabo de un momento, volvió a abrirla y me dijo, otra cosa. Está de más decirlo, pero como es la primera vez que vienes. Se había puesto muy seria. Los libros no salen de aquí. No pueden sacarse del archivo. Claro, dije. Por supuesto. No lo sabía. Fela alarmante y asentada con la cabeza. Solo quería asegurarme. Hace un par de años, vino un joven caballero que estaba acostumbrado a llevarse los libros de la biblioteca de su padre. Yo nunca había visto a Loren fruncir el ceño, ni hablar de otra forma que no fuera en susurros. Pero cuando pilló a ese alumno con uno de sus libros sacudió la cabeza, como si no tuviera palabras para explicar lo que había visto. Traté de imaginarme al alto y sombrío maestro enfadado, y no lo conseguí. Gracias por la advertencia. De nada. Fela regresó al vestíbulo. Me acerqué al mostrador que Fela me había señalado. ¿Qué tengo que hacer para pedir un libro?, le preguntó al secretario en voz baja. El secretario me mostró un gran cuaderno donde estaban anotados los nombres de los alumnos y sus solicitudes. Algunas solicitudes eran títulos de libros o nombres de autores específicos, pero otras eran requisitos de información más generales. Me llamó la atención una entrada, Basil, calendario lunar íllico. Historia del calendario Atur. Eché un vistazo a la sala y vi al chico de la clase de M encorvado sobre un libro y tomando notas. Escribí, Quote, Historia de los Chandrian. Estudio sobre los Chandrian y sus señales, ojos negros, llamas azules, etc. A continuación me acerqué a los estantes y empecé a examinar los libros. Reconocí uno o dos que Ben me había hecho leer. Lo único que se oía era el rasgueo de una pluma sobre el papel, o el débil sonido, parecido al del ala de un pájaro, de una página al pasar. Aquel silencio no resultaba inquietante, sino curiosamente reconfortante. Más tarde me enteré de que a aquella sala la llamaban, la tumba, por el silencio sepulcral que reinaba en ella. Al final me llamó la atención un libro titulado Los ritos nupciales del Dracus común, lo cogí y me lo llevé a una de las mesas de lectura. Lo escogí porque tenía un bonito dragón repujado en la cubierta, pero cuando empecé a leerlo vi que era una investigación culta sobre diversos mitos conocidos. Estaba leyendo el prólogo, donde se explicaba que, con toda probabilidad, el mito del dragón había evolucionado a partir del Dracus, mucho más terrestre, cuando se me acercó un secretario. ¿Eres Quote? Asentí, y el secretario me dio un librito con la cubierta de tela azul. Nada más abrirlo, me llevé una desilusión. Era una colección de cuentos de hadas. Lo hojeé con la esperanza de encontrar algo útil, pero estaba lleno de historias empalagosas para entretener a los niños. Ya sabéis, valientes huérfanos que engañan a los Chandrian, amasan una fortuna, se casan con princesas y viven felices comiendo perdices. Di un suspiro y cerré el libro.
En realidad ya me había imaginado que me pasaría algo así. Hasta el día que los Chandrian mataron a mi familia, yo siempre había pensado que aquellas historias solo eran cuentos para niños. Esa clase de búsqueda no iba a llevarme a ninguna parte. Me acerqué al mostrador y reflexioné largo rato antes de hacer otra anotación en el cuaderno de solicitudes. J. Historia de la Orden Amir. Orígenes de los Amir. Prácticas de los Amir. Llegué al final del renglón y, en lugar de empezar otro, me paré y miré al secretario que estaba detrás del mostrador. En realidad me interesa cualquier cosa sobre los Amir, dije. Ahora estamos muy ocupados, dijo él señalando la sala. Desde mi llegada, habían entrado otra docena de estudiantes. Pero te llevaremos algo en cuanto podamos. Volví a la mesa y me puse a hojear el libro de cuentos infantiles, luego hice lo mismo con el bestiario. Esa vez tuve que esperar mucho más. Cuando estaba leyendo sobre la extraña hibernación de verano del susquiniano, noté que me daban unos golpecitos en el hombro. Me volví esperando encontrar a un secretario con un montón de libros, o quizás a Basil, que hubiera venido a saludarme. Me sorprendí ver al maestro Loren cerniéndose sobre mí con su negra túnica de maestro. Ven, me dijo en voz baja, y me hizo una seña para que lo siguiera. No sabía qué pasaba, pero siguió a Loren fuera de la sala de lectura. Pasamos por detrás del mostrador del secretario y bajamos por una escalera hasta una pequeña habitación con una mesa y 2 sillas. En el archivo había muchas habitaciones como esa, eran rincones de lectura pensados para que los miembros del arcano tuvieran un sitio donde estudiar en privado. Loren puso el cuaderno de solicitudes de la sala de volúmenes encima de la mesa. Estaba ayudando a uno de los nuevos secretarios y he visto tu solicitud, dijo. ¿Te interesan los Chandrian y los Amir?, preguntó. Asentí. ¿Está tu interés relacionado con alguna tarea que te haya mandado alguno de tus profesores? Estuve a punto de contarle la verdad. Lo que les había pasado a mis padres. La historia que había oído en Tarbean. Pero me acordé de la reacción de Manet cuando yo había mencionado a los Chandrian, y me lo pensé mejor. Yo tampoco creía en los Chandrian hasta que los vi con mis propios ojos. Si alguien me hubiera asegurado que los había visto, habría pensado que estaba loco. Loren pensaría, como mínimo, que era un ingenuo y un insensato. De pronto tomé conciencia de que me encontraba en uno de los templos de la civilización, hablando con el maestro archivero de la universidad. Eso me hacía ver las cosas desde otra perspectiva. De pronto, las historias de un anciano de una taberna del puerto parecían lejanas e insignificantes. Negué con la cabeza. No, señor. Solo es para satisfacer mi curiosidad. La curiosidad me inspira mucho respeto, dijo Loren con un tono neutro. Quizás yo pueda satisfacer en parte la tuya. Los Amir formaban parte de la iglesia cuando el imperio de Atur todavía tenía fuerza. Su lema era Ibare en Imeuge, que significa más o menos, por el bien mayor. Eran en parte caballeros andantes y en parte vigilantes. Tenían poderes judiciales y podían ejercer de jueces en tribunales tanto religiosos como civiles. Estaban todos eximidos de la ley, en diferentes grados. Casi todo eso ya lo sabía. ¿Pero de dónde salieron?, preguntó. Era lo máximo que me atrevía a decir sin mencionar la historia de Scarpi. Evolucionaron a partir de la figura del juez itinerante, explicó Loren. Eran hombres que recorrían el imperio de Atur de pueblo en pueblo ejerciendo la ley. Entonces, ¿salieron de Atur? Loren me miró. ¿De qué otro sitio quieres que salieran? No me atrevía a decirle la verdad, que la historia que le había oído contar a un anciano me hacía sospechar que los Amir podían tener raíces mucho más antiguas que el imperio de Atur. Y que confiaba en que todavía podría existir en algún lugar del mundo. Loren interpretó mi silencio como una respuesta. Voy a darte un consejo, dijo con serenidad. Los Amir son personajes dramáticos. Cuando somos pequeños, todos fingimos ser Amir y librar batallas con espadas hechas con ramas de salsa. Es lógico que los niños se sientan atraídos por esas historias. Me miró a los ojos. Sin embargo, los hombres, los arcanistas, deben centrarse en el presente. Deben dedicarse a asuntos prácticos. Me sostuvo la mirada y seguí hablando, eres muy joven. Mucha gente te juzgará solo por tu edad. Inspirado, pero él levantó una mano. No te acuso de dejarte llevar por fantasías infantiles. Lo que te aconsejo es que evitas que parezca que te dejas llevar por fantasías infantiles. Me miró desapasionadamente, con su habitual serenidad. Me acordé de cómo me había tratado Ambrose y asentí. Note que me ruborizaba. Loren sacó una pluma y tachó lo que yo había escrito en el cuaderno de solicitudes. La curiosidad me inspira mucho respeto, volvió a decir. Pero no todo el mundo piensa como yo. No quiero que estas cosas te compliquen el primer bimestre. Supongo que ya te resultará bastante difícil para que encima tengas esa preocupación adicional. Agaché la cabeza.
Tenía la impresión de que lo había decepcionado. Lo entiendo. Gracias, señor. 39 suficiente cuerda. Al día siguiente llegué a la clase de M con 10 minutos de antelación y me senté en la primera fila. Esperaba poder hablar con M antes de que empezara la clase para no tener que quedarme y aguantar otra de sus lecciones. Desgraciadamente, M no llegó pronto. La sala de conferencias ya estaba llena cuando el maestro entró por la puerta más baja de la sala y subió los 3 escalones de la tarima elevada de madera. Recorrió la sala con la mirada, buscándome. Ah, sí, aquí está nuestro niño prodigio. Levántate, ¿quieres? Me levanté sin saber muy bien qué estaba pasando. Tengo buenas noticias para todos, anunciados M. El señor Quote me ha asegurado que entiende perfectamente los principios de la simpatía. Y se ha ofrecido para impartir la clase de hoy. Hizo un amplio además para indicarme que subiera con él a la tarima. Me sonoro con dureza. ¿Señor Quote? Se estaba burlando de mí, por supuesto, y esperaba que me quedara en mi asiento, avergonzado y acobardado. Pero yo ya había soportado suficientes bravuconadas en la vida. Así que subí a la tarima y le estreché la mano. Me dirigí a los alumnos con mi vozarrón de actor. Le agradezco mucho al maestro M que me haya brindado esta oportunidad. Confío en poder ayudarte a arrojar algo de luz sobre este importantísimo tema. M, que había sido quien había comenzado ese pequeño juego, no podía interrumpirlo sin ponerse en ridículo. Me estrechó la mano y me miró como mira un lobo a un gato encaramado en un árbol. Sonrió para sí, bajó de la tarima y ocupó el asiento que yo acababa de dejar libre en la primera fila. Estaba seguro de mi ignorancia y dispuesto a dejar que continuara la farsa. No habría salido airoso de no ser por 2 de los numerosos errores de M. El primero era su estupidez al no creer lo que le había dicho el día anterior. El segundo, su deseo de verme pasar toda la vergüenza que fuera posible. Para explicarlo en pocas palabras, diré que me estaba dando suficiente cuerda para que me ahorcara yo mismo. Por lo visto no sabía que, una vez que está hecho el nudo, la soga se ajusta con la misma facilidad a un cuello que a otro. Me volví hacia los alumnos. Hoy voy a presentar un ejemplo de las leyes de la simpatía. Sin embargo, como tenemos un tiempo limitado, necesitarás ayuda con los preparativos. Señalé a un alumno al azar. ¿Serías tan amable de traerme un pelo del maestro M, por favor? M se arrancó un pelo y se lo ofreció al alumno con exagerada teatralidad. Cuando el alumno me lo trajo, M me sonó como si aquello lo divirtiera de verdad, convencido de que cuanto más grandiosos fueran los preparativos, mayor sería mi bochorno al final. Aproveché ese ligero retraso para ver de qué material disponía para trabajar. En uno de los lados de la tarima había un brasero, y en los cajones de la mesa de trabajo encontré tiza, un prisma, cerillas de azufre, una lupa, unas velas y unos bloques de metal de formas extrañas. Cogí solo las 3 velas. A continuación cogí el pelo del maestro M que me trajo el alumno, que resultó ser Basil, el chico al que M había intimidado el día anterior. Gracias, Basilio. ¿Quieres traer ese brasero y encenderlo tan aprisa como puedas? Basil se acercó al brasero y me alegré al ver que estaba equipado con un pequeño combustible. Mientras Peso vertía alcohol sobre el carbón y le prendía fuego, me dirigí a la clase. Los conceptos de la simpatía no son muy fáciles de comprender. Pero todo se basa en 3 sencillas leyes. La primera es la doctrina de la correspondencia, según la cual la similitud aumenta la simpatía. La segunda es el principio de consanguinidad, que establece que una parte de una cosa puede representar la totalidad de esa cosa. La tercera es la ley de la conservación, que afirma que la energía ni se crea ni se destruye. Correspondencia, consanguinidad y conservación. Las 3 C. Hice una pausa y escuché el sonido de un centenar de plumas anotando mis palabras. A mi lado, Basil accionaba el combustible con diligencia. Me di cuenta de que podría encontrarle el gusto a aquello. No os preocuparéis si todavía no lo entendéis. La demostración os lo aclarará todo. Miré hacia abajo y vi que el brasero se estaba calentando muy bien. Le di las gracias a Basil, colgué un caso metálico poco profundo sobre el carbón y metí 2 velas dentro para que se derritieran. Puse otra vela en un soporte, encima de la mesa, y la encendí con una cerilla de azufre de las que había en el cajón. A continuación retiró el caso del brasero y, con cuidado, vertí la cera derretida sobre la mesa, formando una masa de cera blanda del tamaño de un puño. Volví a mirar a los alumnos. Lo que hacemos cuando utilizamos la simpatía consiste, básicamente, en redirigir la energía. La energía viaja a través de los vínculos simpáticos. Extraje la mecha de la masa de cera y empecé a trabajarla para darle forma de muñeco humano. La primera ley que mencionó, la similitud aumenta la simpatía, significa, sencillamente, que cuanto más se parecen 2 cosas, más fuerte será el vínculo simpático entre ellas.
Sostuve el muñeco de cera en alto para que todos lo inspeccionaran. Esto continúa es el maestro M. Se oyeron risas por toda la sala. De hecho, esto es mi representación simpática del maestro M. ¿Alguien podría explicarme por qué no es una representación muy buena? Hubo un momento de silencio. Dejé que se prolongara, me encontré ante un público poco entusiasta. M los había traumatizado el día anterior y por eso tardaban en reaccionar. Al final, un alumno que estaba sentado al fondo de la sala dijo, ¿el tamaño no es el adecuado? Asentí y siguió paseando la mirada por la sala. Y él no es de cera. Asentí de nuevo. Guarda cierto parecido con él, en la forma y en las proporciones. Con todo, es una representación simpática muy pobre. Por esa razón, cualquier vínculo simpático basado en este muñeco sería bastante débil. Quizás tuviera un 2% de eficacia. ¿Cómo podemos mejorarlo? Hubo otro silencio, más breve que el anterior. ¿Podrías hacer un muñeco más grande sugiriendo a alguien? Asentí y esperé. Otras voces dijeron, podrías representar en él la cara del maestro M, pintarlo, ponerle una pequeña túnica. Todos rieron. Levanté una mano para pedir silencio y me sorprendió la rapidez con que los alumnos me obedecieron. Viabilidad aparte, supongamos que hiciéramos todas esas cosas. Imaginad que tengo a mi lado un muñeco de 1,80 m, completamente vestido y con la cara del maestro M perfectamente modelada. Hola un ademán. Incluso después de tantos esfuerzos, a lo máximo que podríamos aspirar sería a un 10 o un 15% de vínculo simpático. Ninguna maravilla. Esto nos lleva a la segunda ley, la de la consanguinidad. Para entenderla, podéis pensar, una vez juntos para siempre. Gracias a la generosidad del maestro M, tengo aquí un pelo de su cabeza. Lo levanté y, con mucha ceremonia, se lo enganché en la cabeza al muñeco. Y con este sencillo gesto, conseguimos un vínculo simpático que funcionará al 30 o 35%. Mientras hablaba, no había dejado de observar a M. Al principio parecía un poco receloso, pero había vuelto a componer su sonrisita de suficiencia. M sabía que sin el vínculo apropiado y sin un alar bien dirigido, ni con toda la cera y todo el pelo del mundo se podía conseguir nada. Convencido de que M me había tomado por imbécil, señaló la vela y preguntó, ¿con su permiso, maestro? M hizo un magnánimo ademán de conformidad, se recostó en la silla y se cruzó de brazos, confiado. Pues claro que conocía el vínculo. Ya se lo había dicho. Y Ben me había enseñado a emplear el alar, la inquebrantable creencia, cuando yo tenía 12 años. Sin embargo, no me molesté en emplear ninguna de esas dos cosas. Metí un pie del muñeco en la llama de la vela, que empezó a chisporrotear y a desprender humo. Hubo un tenso silencio, todos los alumnos estiraban el cuello para ver cómo reaccionaba el maestro M. M se encogió de hombros y fingó estupefacción. Pero me miraba como si yo estuviera a punto de quedar atrapado en un cepo. Una sonrisita se asomó a sus labios, y M empezó a levantarse del asiento. No siento nada. ¿Qué? Exacto, dije haciendo restaurar mi voz como si fuera un látigo para atraer de nuevo la atención de los alumnos. ¿Y qué se debe eso? Miré, expectante, a mi público. A la tercera ley que mencionó, la de la conservación. La energía ni se crea ni se destruye, solo se pierde o se encuentra. Si sostuviera una vela bajo el pie de nuestro estimado profesor, no pasaría gran cosa. Y como solo está pasando cerca del 30% del calor, ni siquiera obtenemos ese pequeño resultado. Hice una pausa para que todos pensaran un momento. Este es el principal problema de la simpatía. ¿De dónde sacamos la energía? En este caso, sin embargo, la respuesta es sencilla. Apagué la vela de un soplido y volvió a encenderla en el brasero. Murmuré las pocas palabras necesarias. Al añadir un segundo vínculo simpático entre la vela y un fuego más sustancial partí mi mente en dos, con una parte vinculé a M y el muñeco, y con la otra conectada a la vela y el brasero conseguimos el efecto deseado. Puse el pie del muñeco de cera sobre la mecha de la vela, a una distancia de 2 centímetros, que es, en realidad, la altura a la que la llama quema más. Se oyó una exclamación de sorpresa proveniente de donde M estaba sentado. Sin mirar hacia allí, seguí hablándoles a los alumnos con rapsa. Y parece ser que esta vez lo hemos logrado. Todos rieron. Apagué la vela con un soplido. Esto también es un buen ejemplo del poder que maneja un simpatista inteligente. ¿Imagináis qué pasaría si arrojara este muñeco al fuego? Lo sostuve sobre el brasero. M subió precipitadamente a la tarima, como si hubiera estado esperando esa indicación. Quizás eran imaginaciones mías, pero me pareció que cojeaba un poco con la pierna izquierda. Creo que el maestro M quiere volver a dirigir la clase. Hubo risas por toda la sala, esa vez más fuertes.
Os doy las gracias a todos, alumnos y amigos. Y así concluye mi humilde lección. Llegado a ese punto, utilicé un truco de actor. Hay cierta inflexión de la voz y cierto lenguaje corporal que incita al público a aplaudir. No podría explicar cómo se hace exactamente, pero surtió el efecto deseado. Saludé con una inclinación de cabeza a la clase y me volví hacia M en medio de un aplauso que, pese a no ser ensordecedor, seguramente fue mucho mayor que ninguno que él hubiera recibido jamás. Cuando M dio los últimos pasos hacia mí, casi me aparté. Estaba muy colorado y le palpitaba una vena en la sien, como si estuviera a punto de explotar. Mi experiencia teatral me ayudó a conservar la compostura. Con indiferencia, le sostuve la mirada a M y le tendí una mano. Con no poca satisfacción, vi cómo el maestro le lanzaba una rápida ojeada a la clase, que seguía aplaudiendo, entonces tragó saliva y me estrechó la mano. Su presión de manos fue tan fuerte que me hizo daño. Pero sospecho que habría sido peor, de no ser porque hice un mínimo gesto sobre el brasero con el muñeco de cera. La cara de M pasó del rojo intenso al blanco ceniza más deprisa de lo que yo habría creído posible. Al instante, M dejó de apretarme la mano y pude retirarla. Volví a saludar a los alumnos con una inclinación de cabeza y salí de la sala de conferencias sin mirar atrás. 40 ante las astas del toro. Después de que M diera por terminada su clase, la noticia de mi exhibición se extendió por toda la universidad como un reguero de pólvora. Deduje, por la reacción de los alumnos, que el maestro M no era un personaje muy querido. Me senté en un banco de piedra delante de las dependencias, y los estudiantes me sonreían al pasar. Otros me saludaban con la mano o, riendo, levantaban el pulgar. Esa notoriedad me complacía, pero al mismo tiempo una fría ansiedad empezaba a crecer dentro de mí. Me había enemistado con uno de los 9 maestros. Necesitaba saber hasta qué punto me había metido en un lío. Cené en la cantina, pan moreno con mantequilla, estofado y judías. Manet estaba en mi mesa, con aquella mata de pelo parecía un enorme lobo blanco. Simón y Soboy se quejaban, por hacer algo, de la comida y especulaban sobre qué clase de carne debía de ser la del estofado. Para mí, que llevaba menos de un ciclo lejos de las calles de Tarbean, era una comida maravillosa. Sin embargo, lo que estaban diciendo mis amigos me estaba haciendo perder el apetito rápidamente. No me interpreta mal, dijo Soboy. Los tienes bien puestos. Eso nunca lo pondría en duda. Pero aún así hizo un gesto con la cuchara. Te van a colgar por esto. Eso, si tienes suerte, intervino Simón. Porque se trata de un caso de felonía, ¿no? No hay para tanto, dije con más convicción de la que tenía. Lo único que he hecho ha sido calentarle un poco el pie. Todo acto de simpatía dañina entra en la categoría de felonía. Manet me apuntó con su trozo de pan y arqueó sus alborotadas y entrecanas cejas con gesto serio. Tienes que elegir mejores tus batallas, chico. Mantente al margen de los maestros. Si te cogen manía, pueden hacer de tu vida un infierno. Empezó él, dije con resentimiento y con la boca llena de judíos. Un joven se acercó corriendo a la mesa. Estaba jadeando. ¿Eres cuote? Me preguntó mirándome de arriba abajo. Asentí, y de pronto se me hizo un nudo en el estómago. Tienes que presentarte en la sala de profesores. ¿Dónde está eso?, preguntó. Solo llevo un par de días aquí. ¿Podéis enseñároslo a vosotros?, preguntó el chico mirando a mis compañeros. Yo tengo que ir a decirle a James en que lo encontró. Yo lo acompañaré, dijo Simón apartando su cuenco. De todas formas no tengo hambre. El chico se marchó, y Simón hizo además de levantarse de la mesa. Espera, dije señalando mi bandeja con la cuchara. Todavía no ha terminado. Simón me miró con cara de preocupación. No puedo creer que estés comiendo, dijo. Si yo no puedo comer, ¿cómo puedes hacerlo tú? Tengo hambre, contestada. No sé qué me espera en la sala de profesores, pero seguro que lo afrontaré mejor con el estómago lleno. Te van a poner ante las astas del toro, explicó Manet. Esa es la única razón por la que te ordenarían ir allí a estas horas de la noche. Yo no sabía qué quería decir con eso, pero no estaba dispuesto a hacer pública mi ignorancia. Podrán esperar a que acabe de cenar, ¿no? Dije, y seguí comiéndome el estofado. Simón volvió a sentarse y se puso a quitar la comida de su bandeja. La verdad es que yo ya no tenía apetito, pero me fastidiaba tener que interrumpir una comida después del hambre que había pasado en Tarbean. Cuando Seman y yo nos pusimos por fin en pie, el ruido que generalmente había en la cantina se redujo y todos giraron la cabeza para mirarnos. Todos sabían a dónde iba. Ya fuera, Simón metió las manos en los bolsillos y echó a andar hacia el auditorio a buen paso. Bromas aparte, estás metido en un buen lío, ¿sabes? Confiaba en que M se avergonzara y no lo contara, admití. ¿Expulsan a muchos alumnos?
Intenté adoptar un tono jocoso. Este bimestre todavía no han expulsado a nadie, dijo Sim mirándome con sus ojos azules y esbozando una tímida sonrisa. Pero solo llevamos 2 días de clase. Podrías establecer un récord. No tiene gracia, réplica, pero me sorprendí sonriendo. Simón siempre conseguía hacerme sonreír, pasara lo que pasase. Sim iba adelante, y llegamos al auditorio mucho más deprisa de lo que a mí me habría gustado. Simón levantó una mano y, vacilante, me dijo adiós cuando abrí la puerta y entré en el edificio. Me recibió Jameson, el encargado de supervisar todo lo que no controlaban directamente los maestros, las cocinas, la lavandería, los establos, los almacenes. Era un tipo nervioso y con aspecto de pájaro. Un hombre con cuerpo de gorrión y ojos de halcón. Jameson me acompañó a una habitación, enorme y sin ventanas, en la que había una mesa con forma de media luna que me resultó familiar. El rector estaba sentado en el centro, como durante el proceso de admisiones. La única diferencia real era que esa mesa no estaba elevada, de modo que los maestros y yo nos encontrábamos más o menos a la misma altura. Los ojos que me miraron no expresaban cordialidad. Jameson me condujo ante la mesa. Al verla desde ese ángulo, comprendí por qué los alumnos hablaban de estar ante las astas del toro. Jameson se retiró a otra mesa más pequeña y mojó la pluma en el tintero. El rector juntó las yemas de los dedos y habló sin preámbulos: el día 2 de Kaitelin, me reúne a los maestros. Jameson tomó nota en una hoja de papel, y de vez en cuando volvió a mojar la pluma en el tintero que tenía en la mesa. El rector continuó con tono formal: ¿se hallan presentes todos los maestros? El maestro fisiólogo, dijo Arwyll. Maestro archivero, dijo Loren, tan imperturbable como siempre. El maestro aritmético, dijo Brandeur haciendo crujir los nudillos sin darse cuenta. Maestro artífice, masculló Kilvin sin levantar la vista del tablero de la mesa. El maestro alquimista, dijo Mandrag. El maestro retórico, dijo M, que tenía el rostro colorado y enojado. El maestro simpatista, dijo El Sadal. Maestro nominador. El Odin me está sonrojando. No fue una mueca mecánica, sino una sonrisa cálida, con todas las de la ley. Di un tembloroso suspiro, aliviado al ver que al menos uno de los presentes no parecía ansioso por colgarme de los pulgares. Y maestro lingüista, dijo el rector. Los 8 frunció las cejas. Perdón. Tacha eso. Los 9 maestros se encuentran presentes. Exponga su queja, maestro M. M no titubeó. Hoy, el alumno de primer curso Quote, que no es miembro del arcano, me ha hecho vínculos simpáticos con malas intenciones. El maestro M presenta 2 acusaciones contra Quote, declaró el rector con severidad, sin dejar de mirarme. Primera acusación: empleo no autorizado de la simpatía. ¿Qué castigo se aplica a esa falta, maestro archivero? Por empleo no autorizado de la simpatía con resultado de lesiones, el alumno infractor será atado y recibirá cierto número de latigazos, no menos de 2 ni más de 10, con látigo simple, en la espalda. Loren habló como si leyera las instrucciones de una receta. ¿Número de latigazos propuestos? El rector miró a M. M se lo pensó en un momento. 5. Noté que palidecía y me obligué a respirar hondo y despacio, por la nariz, para tranquilizarme. ¿Algún maestro se opone a este castigo? El rector miró al resto de maestros, pero todos permanecieron callados y con expresión adusta. Segunda acusación: felonía. ¿Maestro archivero? De 4 a 15 latigazos y expulsión de la universidad, recitó Loren desapasionadamente. ¿Latigazos propuestos? M me miró a los ojos. 8. 13 latigazos y la expulsión. Me entró un sudor frío y tuve que contener las náuseas. No era la primera vez que sentía miedo. En Tarbean, el miedo nunca estaba muy lejos. El miedo te mantenía vivo. Pero jamás había sentido una impotencia tan desesperada. Un miedo no solo a que me hicieran daño físico, sino a que toda mi vida quedará arruinada. Empecé a marearme. ¿Has entendido las acusaciones que se han presentado contra ti?, me preguntó el rector. Respire hondo. No del todo, señor. No me gustó nada cómo sonó mi voz, trémula y débil. El rector levantó una mano y Jameson levantó la pluma del papel. Va contra las leyes de la universidad que un alumno que no es miembro del arcano emplee la simpatía sin el permiso de un maestro. Su rostro se ensombreció. Y está expresamente prohibido causar daño, en cualquier circunstancia, mediante simpatía. Y especialmente un maestro. Hace unos centenares de años, a los arcanistas los perseguían y los quemaban por esas cosas. Aquí no toleramos ese comportamiento. Percibí un deje de dureza en la voz del rector, y entonces comprendí lo enfadado que estaba. Respiró hondo y continuó: ¿me has entendido?
Asentí, tembloroso. El rector le hizo otra señal a Jameson, que volvió a posar el plumín sobre el papel. Quote, ¿entiendes las acusaciones que se han presentado contra ti? Sí, señor, respondí con toda la serenidad de que fui capaz. Lo veía todo muy brillante, y me temblaban un poco las piernas. Traté de controlarlas, pero solo conseguí que temblaran aún más. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Me preguntó el rector con aspereza. Lo único que quería era marcharme de allí. Notaba las miradas de los maestros traspasándome. Tenía las manos húmedas y frías. Si el rector no hubiera vuelto a hablar, seguramente habría negado con la cabeza y me habría largado. Y bien, insistió el rector. ¿Nada que alegar? Sus palabras me tocaron la fibra sensible. Eran las mismas palabras que Ben había utilizado cientos de veces cuando me enseñaba, incansable, a discutir. Recordé sus palabras reprendiéndome. ¿Qué? ¿Nada que alegar? Todos mis alumnos deben ser capaces de defender sus ideas. Haz lo que hagas en la vida, tu ingenio te defenderá más a menudo que una espada. Cultívalo. Volví a respirar hondo, cerré los ojos y me concentré. Al cabo de largo rato, noté la fría imperturbabilidad del corazón de piedra alrededor de mí. Dejé de temblar. Abrí los ojos y me oí decir, tenía permiso para emplear la simpatía, señor. El rector me miró con dureza antes de decir, ¿cómo? Me envolví en el corazón de piedra como si fuera una manta tranquilizadora. Tenía permiso del maestro M, tanto explícito como implícito. Los maestros, desconcertados, se movieron en sus asientos. El rector no parecía muy complacido. Explicar. Después de la primera clase del maestro M, fui a hablar con él y le dije que ya estaba familiarizado con los conceptos que había planteado. Él me propuso que lo habláramos al día siguiente. Al día siguiente, cuando el maestro M llegó a su clase, anunció que yo daría la lección para demostrar los principios de la simpatía. Tras comprobar de qué materiales disponía, le hice a la clase la primera demostración que mi maestro me había hecho a mí. Falso, por supuesto. Como ya mencionó, mi primera lección fue la de los drabines de hierro. Era mentira, pero una mentira plausible. A juzgar por la cara que pusieron los maestros, M no les había contado cómo había sucedido todo. Abrigado por el corazón de piedra, me relajé. Me alegré de que la irritación del rector se debía a que M había ofrecido una versión abreviada de lo ocurrido. ¿Hiciste una demostración ante la clase? Preguntó el rector antes de que yo pudiera continuar. Miró a M, y luego otra vez a mí. Yo hice el inocente. Fue una demostración muy sencilla. ¿Es eso algo inusual? Es un poco insólito, sí, repuso el rector mirando a M. Volví a percibir su enojo, pero esa vez no parecía ir dirigido hacia mí. Yo creí que eso era lo que hacías para demostrar tu conocimiento de la materia y pasar a una clase de nivel más avanzado, dije. Otra mentira, pero también plausible. Entonces intervino el Sadal, ¿qué elementos empleaste para la demostración? Un muñeco de cera, un pelo de la cabeza de M y una vela. Yo habría escogido otro ejemplo, pero el material de que disponía era limitado. Pensé que eso debía de formar parte de la prueba, tenías que ingeniártelas con lo que tuvieras a mano. Volví a encogerme de hombros. No se me ocurrió ninguna otra manera de demostrar las tres leyes con el material que tenía. El rector miró a M. ¿Es cierto lo que dice el chico? M abrió la boca y pareció que fuera a negarlo, pero por lo visto recordó que toda un aula llena de alumnos había presenciado nuestro diálogo. No dijo nada. Maldita mar, M, estalló el Sadal. Dejas que el chico haga un modelo de ti y luego lo traes aquí y lo acusas de felonía, farfulló. Te mereces algo mucho peor. El Elir Quote no habría podido hacer daño con solo una vela, murmuró Kilvin. Se miró los dedos de las manos con aire ausente, como si estuviera cavilando sobre algo. ¿Con pelo y cera? Imposible. Con sangre y arcilla, quizás, pero orden. La voz del rector era demasiado débil para que pudiera decirse que gritara, pero contenía la misma autoridad que si lo hubiera hecho. Miró a Auxedauja Kilvin. Contesta al maestro Kilvin, Quote. Hice un segundo vínculo entre la vela y el brasero para ilustrar la ley de la conservación. Kilvin no dejó de mirarse las manos. Cera y pelo, gruñó como si no estuviera del todo satisfecho con mi explicación. Lo miré entre desconcertado y avergonzado, y dije, yo tampoco lo entiendo, señor. Como mucho debería haber conseguido una transferencia del 10%. No debería haber bastado ni para hacerle una pequeña ampolla al maestro M, y menos aún para producirle quemaduras. Me volví hacia M. Le aseguro que no pretendía hacerle daño, señor, dije fingiendo una profunda consternación. Solo esperaba que notara usted algo de calor en el pastel.
El fuego no llevaba más de 5 minutos encendido, y no pensé que un fuego tan reciente y al 10% pudiera causarle daño. Hasta me retorcí un poco las manos, era el vivo retrato del alumno consternado. Fue una buena interpretación. Mi padre habría estado orgulloso de mí. Pues me hiciste daño, repuso M con amargura. Y por cierto, ¿dónde está ese maldito muñeco? Exijo que me lo devuelvas de inmediato. Me temo que no puedo, señor. Lo destruí. Era demasiado peligroso dejarlo por ahí. M me miró, sagaz, y murmuró, bueno, no tiene importancia. El rector volvió a tomar las riendas. Esto cambia considerablemente las cosas. M, ¿todavía quieres presentar acusación contra Quote? M me miró con odio y no dijo nada. Yo propongo retirar ambas acusaciones, dijo Arwyll. La anciana voz del fisiólogo me sorprendió un tanto. Si M lo puso delante de toda la clase, le dio su permiso. Y si le dio un pelo y vio cómo lo enganchaba en la cabeza del modelo, no podemos hablar de felonía. Creía que controlaría mejor lo que estaba haciendo, argumentó M lanzándome una mirada asesina. No es felonía, insistió Arwyll mirando con fijeza a M a través de las lentes de sus gafas. Las arrugas de su cara formaron un ceño feroz. Eso entraría en la categoría de uso imprudente de la simpatía, aportó Loren fríamente. ¿Es esto una moción para retirar las dos acusaciones y sustituirlas por el uso imprudente de la simpatía?, preguntó el rector tratando de recuperar una apariencia de formalidad. Sí, respondió Arwyll sin dejar de fulminar a M con la mirada. ¿Apoyan todos la moción?, preguntó el rector. Todos afirmaron, excepto M. ¿Alguien se opone? M permaneció callado. Maestro archivero, ¿cuál es el castigo por uso imprudente de la simpatía? Si alguien resulta herido por el uso imprudente de la simpatía, el alumno infractor no recibirá más de 7 latigazos en la espalda. Me pregunté qué libro estaría citando al maestro Loren. ¿Número de latigazos propuestos? M miró a los otros maestros y comprendió que se había producido un cambio de opinión. Tengo ampollas hasta la rodilla, dijo apretando los dientes. 3 latigazos. El rector carraspeó. ¿Se opone algún maestro a esa medida? Sí, dijeron Oxedal y Kilvin a la vez. ¿Quién quiere cancelar el castigo? Levanten la mano, por favor. El Sadal, Kilvin y Arwyll levantaron la mano al instante y después lo hizo el rector. Mandrag, Loren, Brandeur y M no la levantaron. El Odin me sonrojó alegremente, pero no levantó la mano. Lamenté mi reciente visita al archivo, que tan mala impresión le había causado a Loren. De no ser por eso, quizás Loren habría hecho inclinar la balanza a mi favor. 4,5 a favor de suspender el castigo, dijo el rector tras una pausa. El castigo sigue en pie. Se aplicará mañana, el 3 de Kaitelin, al mediodía. Como estaba sumido en el corazón de piedra, lo único que sintió fue una leve curiosidad analítica respecto a qué sentiría al ser azotado en público. Todos los maestros fueron a levantarse, pero antes de que la reunión pudiera darse por terminada, dije, «¿Señor rector?». El rector respiró hondo y soltó el aire con un fuerte bufido. «Sí. Durante mi admisión, usted dijo que podría entrar en el arcano si demostraba que dominaba los principios básicos de la simpatía. Lo cité casi literalmente. ¿Constituye esto una prueba?». M y el rector abrieron la boca para hablar. M fue quien lo hizo más alto, ¿qué te has creído, gallito? Le espetó el rector. Entonces me miró y dijo, me temo que la prueba de dominio requiere algo más que un sencillo vínculo simpático. Un doble vínculo, lo corrigió Kilvin con brusquedad. Entonces intervino el Odin, lo cual descubrió a los otros maestros, de alumnos que actualmente pertenecen al arcano y que tendrían graves dificultades para completar un vínculo doble, y más aún para obtener calor suficiente para cubrirle a alguien el pie de ampollas hasta la rodilla. Había olvidado que la débil voz de Elodin se colaba en los rincones más oscuros de tu pecho cuando hablaba. Volví a sonreírme alegremente. Hubo algunos momentos de reflexión silenciosa. Cierto, admitió a El Sadal, y me miró con interés. El rector agachó la cabeza y se quedó un minuto contemplando el tablero de la mesa. Entonces se encogió de hombros, levantó la cabeza y compuso una sonrisa sorprendentemente alegre. Quienes estén a favor de admitir el uso imprudente de la simpatía del alumno de primer curso Quote como prueba de dominio de los principios básicos de la simpatía, que levantan la mano. Kilvin y Oxedal levantaron las manos a la vez. Arwyll lo hizo poco después. Elodin agitó una mano. Tras una pausa, el rector levantó la mano también, y dijo, 5,5 a favor de que Quote sea admitido en el arcano. Moción aprobada. Se da por terminada la reunión. Que Telú nos proteja a todos, locos y niños. Eso último lo dijo en voz muy débil al mismo tiempo que apoyaba la frente en el pulpejo de una mano.
M se marchó furioso de la sala, y después lo hizo Brandeur. Cuando ya habían traspasado la puerta, oí a Brandeur preguntar, ¿no te habías protegido con un gramo? No le espetó M. Y no me hables en ese tono, como si fuera culpa mía. Es como culpar a alguien a quien han apuñalado en un callejón por no llevar armadura. Todos deberíamos tomar precauciones, dijo Brandeur en tono conciliador. Sabe tan bien cómo se oyó cerrarse una puerta, y sus voces se perdieron. Kilvin se levantó y movió los hombros como si los tuvieran entumecidos. Me miró, se rascó la poblada barba con ambas manos y aire pensativo, y luego se acercó a mí. ¿Has comenzado ya a estudiar sigaldría, el Ercodov? Lo miré sin comprender. ¿Se refiere a las runas, señor? Me temo que no. Kilvin se pasó las manos por la barba, pensativo. No hace falta que asistas a la clase de artificería básica a la que te has apuntado. En lugar de eso, mañana vendrás a mi taller. Un mediodía. Me temo que tengo otro compromiso a mediodía, maestro Kilvin. Sí, claro. Frunció el ceño. Entonces, al sonar la primera campanada. Lo siento, pero el chico tendrá una cita con los míos después de los azotes, Kilvin dijo Arwyll con un destello de humor en los ojos. Pídele a alguien que te lleve a la clínica después, hijo. Te recomendamos un poco. Gracias, señor. Arwyll ascendió y se dirigió hacia la puerta. Kilvin lo vio marchar, luego se volvió hacia mí y dijo, en mi taller. Pasado mañana. Un mediodía. Su tono de voz dejaba claro que no era una pregunta. Será un honor, maestro Kilvin. Kilvin masculló algo y se marchó con Auxedao. Me quedé a solas con el rector, que seguía sentado. Nos miramos con fijeza mientras los pasos de los otros maestros se perdían en el pasillo. Salí del corazón de piedra y sentí un cosquilleo de nerviosismo y miedo por todo lo que acababa de pasar. Siento mucho causar tantos problemas tan pronto, señor, dije con vacilación. Oh, exclamó el rector. Desde que estábamos solos, la expresión de su rostro se había suavizado mucho. ¿Cuánto tiempo pensabas esperar? Por lo menos un ciclo, señor. El haber estado tan cerca del desastre me había dejado mareado de alivio. Noté que mis labios componían una sonrisa irreprimible. Por lo menos un ciclo, repitió el rector. Se tapó la cara con ambas manos y se la frotó, luego me miró y me sorprendió con una sonrisa irónica. Me di cuenta de que cuando no adoptaba esa expresión de severidad no parecía tan mayor. Seguramente no tenía ni 50 años. No pareces alguien que sabe que mañana lo van a azotar. Observar. Aparte ese pensamiento de mi mente. Supongo que las heridas cicatrizarán, señor. El rector me miró de forma extraña, y tardé unos momentos en comprender que era la misma mirada que estaba acostumbrado a recibir cuando vivía con la troupe. Fue a decir algo, pero yo me adelanté, no soy tan joven como parezco, señor. Ya lo sé. Me gustaría que lo supieran también otras personas. Creo que no tardarán mucho en saberlo. Me miró largo rato antes de levantarse de la mesa. Me tendió una mano. Bienvenido al arcano. Le estreché la mano con solemnidad y nos separamos. Salí afuera y me pregunté ver qué era de noche. Aspiró una bocanada de dulce aire primaveral y volvió a sonreír. Entonces alguien me puso una mano en el hombro. Di un salto levantándome 2 palmas del suelo y estuve a punto de caer sobre Simón convertido en el torbellino de gritos, arañazos y mordiscos que en Tarbean había sido mi único método de defensa. Simón dio un paso hacia atrás, asustado por la expresión de mi cara. Traté de controlar los latidos de mi corazón. Lo siento, Simón. Es que procura hacer un poco de ruido cuando te acercas a mí. Me asusto fácilmente. Yo también, murmuró él, tembloroso, pasándose una mano por la frente. Pero no te lo reprocho. A todos nos pasa cuando nos ponen ante las astas del toro. ¿Cómo te ha ido? Me van a azotar y me han admitido en el arcano. Sim me miró con curiosidad, tratando de discernir si estaba bromeando. ¿Lo siento? ¿Felicidades? Me miró con una tímida sonrisa en los labios. ¿Te regalo unas vendas o te invita a una cerveza? Le devolví la sonrisa. Las dos cosas. Cuando regresó al 4º piso de las dependencias, el rumor de que no me habían expulsado y de que me habían admitido en el arcano ya se había extendido. Mis compañeros de letras me recibieron con un aplauso. M no caía muy bien a los alumnos. Algunos de mis compañeros me felicitaron, sobrecogidos, y Basil se me acercó para estrecharme la mano. Acababa de sentarme en mi literatura y le estaba explicando a Basil la diferencia entre un látigo simple y un látigo de 6 colas cuando el auxiliar del 3er piso vino a buscarme. Me ordenó que reconociera mis cosas y me explicó que los alumnos del arcano se alojaban en el ala oeste.
Todas mis pertenencias cabían en mi macuto, así que no me costó mucho recogerlas. Mientras el auxiliar me acompañaba, hubo un coro de despedidas por parte de mis compañeros de primer curso. Los dormitorios del ala oeste eran parecidos al que acababa de dejar. Seguía habiendo hileras de camas estrechas, pero allí no había literas. Cada cama tenía un pequeño armario y una